Así comenzamos la semana, 7:45 de la mañana, lo hacemos desde el norte de Tenerife con esta imagen en directo captada desde el Mirador de San Pedro en el municipio de Los Realejos. Una jornada, como ven, con cielos cubiertos, una temperatura de 22 grados y con esa panorámica que enfoca hacia la zona de la isla baja del norte de la isla de Tenerife. Buenos días, Canarias. El lunes 22 de agosto, 61 migrantes, entre ellos 15 mujeres y 4 niños, llegaban esta medianoche a Puerto del Rosario a bordo de la Guardamar Polimnia. La lancha neumática en la que viajaban fue avistada por un avión de salvamento a 66 kilómetros al sur de Fuerteventura y mientras se movilizaba su rescate, los ocupantes de la embarcación fueron asistidos por un mercante que se situó a su lado. En breve, el 112 me informa de su estado de salud. Y en medio de este repunte del flujo migratorio hacia Canarias, el rey de Marruecos, Mohamed VI, elogia por primera vez en público a España respecto al conflicto del Sáhara Occidental. El monarca lo ha valorado como una posición clara y responsable de España. Ha señalado que esta nueva postura del gobierno abre una nueva etapa en sus relaciones. Mohamed VI también ha resaltado la postura de apoyo de otros países, como el caso de Estados Unidos, desde la etapa de Donald Trump. Y el calor, lo han notado, ha sido el incómodo protagonista de este fin de semana. Los termómetros se han colocado por encima de los 30 grados, aunque en Gran Canaria se ha registrado una máxima de 40. Así lo han padecido los canarios en nuestro sonido del día. El aire caliente, pues vamos, es para decir, bueno, salimos corriendo. Aquí arriba es insoportable. Si estás más a la costa, pues es diferente. El sol está terrible, o sea, hace muchísimo calor. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el contrato indefinido se ha convertido en el principal método de contratación. En los meses de junio y julio se han registrado récord de indefinidos, con 1,5 millones de contratos de este tipo. Hoy hacemos balance de su aplicación desde el punto de vista sindical. 2021 fue un año de récord de rodajes en Canarias, pero es que 2022 le ha cogido ritmo a la claqueta. Estos días hemos asistido a importantes grabaciones que vienen a poner cada vez más alto el listón de las islas como plató de cine para la industria nacional e internacional. Luego intentaremos desvelar qué otras grabaciones se esperan en Canarias de aquí a final de año. Y buenas noticias para el sector del libro. Hay más interés por leer y eso ha propiciado que la apertura de nuevas librerías se lleve a cabo y aquellas que ya temían por cerrar pues ha vuelto a recibir lectores. En el primer semestre de 2022 se vendieron más libros que en 2021. Luego repasamos cómo lo están viviendo los libreros. Y como cada día nos acercamos a la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana, saludamos a Laura Otero, su portavoz. Buenos días, Laura. ¿Algo que destacar? Hola, buenos días. En las últimas horas se ha atendido a un varón de unos 40 años que sufrió un atropello en la zona de la playa de las Alcarabaneras, en Las Palmas, Gran Canaria. Sufrió lesiones en una pierna, un traumatismo que obligó al SUC a trasladarlo al hospital. Y también, por otra parte, los servicios de salvamento marítimo rescataban a última hora de ayer a 61 migrantes al sur de Fuerteventura a bordo de una embarcación localizada, como decía, al sur de esta isla. Fueron atendidos en el muelle del Puerto del Rosario. En principio todos presentaban buen estado, salvo uno de ellos que fue trasladado al hospital con lesiones de carácter leve. Pues gracias, Laura. Buenos días. Un saludo, buenos días. Y vamos ya con los sorteos, los números premiados en los sorteos que se celebraban ayer domingo. Este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 67.771 de la serie 27. Este es el gordo de la primitiva, 23, 25, 28, 46, 47. Número clave 3. Y en los deportes, el Club Deportivo Tenerife se dejó 2 puntos en su regreso al Heliodoro Rodríguez López. Fátima Febles, ¿qué tal? Buenos días. Sí, no pudo ser ese regreso con victoria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Canarias empate a 1 ante el Lugo. Y eso que los blanquiazules se colocaban por delante en el marcador con un tanto de José Ángel, pero el canario Alberto ponía las tablas en ese resultado. El protagonista del partido también fue el árbitro que dejó a ambos conjuntos con 10 jugadores. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas cerrará esta noche la segunda jornada de la Liga Smartbank. Será en la Rosaleda ante el Málaga. Sin Jonathan Viera lesionado tampoco estarán Vítolo ni Pejiño. Y hoy, en la entrevista de deportes de Buenos Días Canarias, vamos a hablar de béisbol porque hay una buena noticia y es que el Tenerife Marlins Puerto Cruz se proclamaba campeón de liga. Vamos a estar con su manager, con Richard Montiel. Luego vendrá Fátima Febles con toda la información deportiva de este lunes y de este pasado fin de semana. Es lunes 22 de agosto, pero hay otras imágenes que completan la actualidad en Buenos Días Canarias. Comenzamos.
Otro despertar que nos ofrece en este caso la isla de Gran Canaria. Nos estamos viendo desde el Cebadal exactamente toda esa zona, esa panorámica de la ciudad, con el puerto de la Luz y de Las Palmas. La mañana empieza con nubes y con una temperatura que todavía es alta para esta hora de la mañana, 22 grados centígrados, lo que marca el termómetro. Y vamos ya a repasar cómo viene la prensa. En este lunes 22 de agosto comenzamos con el repaso de la prensa en Canarias con la provincia de Las Palmas. El periódico Canarias 7 hace referencia en su titular principal al caso de Ángel Ferrera. La presencia de policías en casa de Ferrera dinamitó a la familia. ¿Qué hacen aquí? Estupor y consternación en buena parte de la sociedad canaria. Ángel no se merecía esto. Imagen, como estamos viendo, para la repoblación de los bosques, en este caso repoblación de Drago, con sombra de duda. Vemos que la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo prevé plantar en octubre en la naturaleza los 230 dragos de Gran Canaria, que cultiva hace un año en el vivero forestal de Tafira. Vamos con el periódico La Provincia, que hace alusión al intenso calor que hemos sufrido este fin de semana. Con esa imagen de portada vemos dos mujeres pues refrescándose en Agaete, sofocante golpe de calor con máximas de 40 grados. Agüimes y Tasarte anotaron los 40 grados, hoy bajan los termómetros, pero sigue la alerta de incendios, vientos y altas temperaturas. Y como principal asunto, La Provincia hace alusión a la respuesta marroquí al giro español sobre el Sáhara. Más patera sobre Lanzarote pese al aplauso del rey alauí a España. Vamos a ver cómo viene la prensa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El periódico Diario de Avisos tiene como principal asunto el deporte y ese resultado del Club Deportivo Tenerife ayer en su estadio, 1-1. El Club Deportivo Tenerife perdona mucho y empata en casa ante el Lugo. Los blanquiazules se adelantan en una buena primera mitad con gol de Jurado, pero se desinflan en la segunda tras la injusta expulsión de Corredera y la lesión de Modauda. Otro tema que destaca Diario de Aviso es que las islas hoy en riesgo amarillo por fuerte viento, oleaje y calor. El periódico El Día también foto de portada para el Club Deportivo Tenerife y vemos en la imagen al local Shashua que aparece tendido en el césped, un punto que sabe a poco. El Club Deportivo Tenerife mereció más que un empate en su estreno liguero en el Heliodoro con ese resultado 1-1. El titular destacado del día: el sur de Tenerife sobrevive a la caída de la natalidad. Arona, Adeje, Granadilla, San Miguel y Santiago del Teide son 5 de los 6 municipios tinerfeños en los que se registran más nacimientos que defunciones. Y vamos a ver cómo viene ya la prensa nacional. El periódico El Mundo dice así: la temporalidad se dispara en el sector público hasta el 32%. La Administración tiene 2 años para reducir al 8% este tipo de contratos y seguir recibiendo ayuda de la Unión Europea. Y la instantánea de portada nos lleva hasta Rusia y vemos a Dugin, testigo de la muerte de su hija, y lo vemos levantando los brazos. Un atentado con coche bomba acabó el sábado con la vida de Daria Dugina, la hija del ideólogo Alexander Dugin, ruso, y ahí estamos viendo esa imagen. La élite rusa pide golpear Ucrania tras el atentado al ideólogo de Putin. El periódico El País también hace referencia en su portada al deporte, pero en este caso a los europeos de atletismo. Prodigiosa victoria de Mariano García. El atleta gana los 800 metros en el cierre del Campeonato de Europa de Múnich. Y el asunto destacado del País: el Ejército pide aviones F-35 de Estados Unidos ante el retraso del nuevo Eurocasa. España debe sustituir 80 bombarderos F-18 en un contrato de 10.000 millones. El periódico ABC con esa fotografía también nos lleva a Rusia. El atentado contra la hija del ideólogo de Putin eleva la tensión entre Moscú y Kiev. Y otro asunto que destaca ABC: las familias se endeudan el doble para llegar a fin de mes. La inflación dispara las tarjetas de crédito extra y los préstamos al consumo con los que afrontar la compra semanal o costear las vacaciones. Y vamos ya con las viñetas del periódico El Mundo, una estampa muy veraniega que nos ofrece Ricardo. Vemos una playa abarrotada de gente y entre la multitud alguien que dice: me preocupa mucho lo de la España vaciada. Bueno, eso en cuanto a la prensa de este lunes 22 de agosto, pero también hacemos referencia al tiempo porque la semana comienza con calor. De hecho, esta madrugada los termómetros han superado los 30 grados en varios puntos de La Gomera y también de Gran Canaria. Vemos la predicción para hoy. Este lunes amanece con cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubosidad media y alta a primera hora.
tendiendo a intervalos de nubes bajas en el norte de Lanzarote y de las islas de mayor relieve al final del día. Ligera calima en altura, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Todavía se podrán alcanzar los 34 grados en amplias zonas del archipiélago, especialmente en zonas de interior orientadas al sur. Viento del nordeste de moderado a fuerte, más intenso durante las primeras horas de la madrugada y durante la segunda mitad del día, con probabilidad de rachas muy fuertes en vertientes noroeste y sureste, así como en cumbres de La Gomera y sur de Lanzarote. En zonas de Gran Canaria y La Gomera se podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Anoche, Salvamento Marítimo trasladaba a Puerto del Rosario a 61 personas localizadas a bordo de una embarcación al sur de Fuerteventura, ya en tierra, y tras una primera valoración, 4 de los migrantes fueron trasladados a un centro sanitario por diferentes patologías. Este fin de semana llegaron otras 84 personas a bordo de 2 pateras a la isla de Lanzarote. Y por primera vez, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha elogiado en público el giro del gobierno español respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Mohamed VI agradece la posición clara y responsable de España y señala que esta nueva postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez abre una etapa de asociación entre ambos países. Mohamed VI también ha resaltado la postura de apoyo de otros países, como el caso de Estados Unidos desde la etapa de Donald Trump. Otros asuntos que destacamos en esta jornada: ligera calima en altura y altas temperaturas para comenzar la semana. Hoy los termómetros podrían alcanzar los 34 grados, tónica similar a la de este fin de semana en el archipiélago. Las máximas se registraron en Gran Canaria, que llegó a los 40 grados. Las calles de Agüimes reflejan los 40 grados que se han registrado en este municipio del sureste de Gran Canaria. El aire caliente, pues vamos, es para decir, bueno, salimos corriendo. Aquí no se puede vivir. Este domingo ha sido una de las localidades más calurosas del país, junto a la aldea de San Nicolás. Aquí arriba es insoportable. Y si estás más a la costa, pues diferente. En Agaete, en el norte de la isla, el termómetro desde primera hora también apuntaba alto. A las 7 de la mañana se notaba y subiendo para Tamalaba hacía bastante calor. Por eso el mejor remedio ha sido estar cerca del mar para toda la familia. Gran Canaria es la única isla que se encuentra en alerta por altas temperaturas, pero en San Sebastián de la Gomera también el mercurio ha aumentado. Subió un par de grados considerables. Son las 6 de la tarde y el calor que hace. El sol está terrible, se hace muchísimo calor. Se ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Se ha prohibido el fuego en las zonas recreativas. Me parece bien que cierren los fogones. La isla es de todos, tenemos que cuidarla. En Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, han superado los 30 grados. El contrapunto lo encontramos en el Médano. Las nubes y la brisa han hecho más llevadero el día. La temperatura está muy buena y se está muy bien en la playa. Otro de los fenómenos que este domingo ha estado presente en las islas es la calima. Europa vive una de las peores sequías sufridas en décadas. La falta de lluvia ha bajado el nivel del agua de los principales ríos y lagos del continente y esto ha provocado que parte de la historia europea salga a flote. Europa se enfrenta a una de las peores sequías que recuerda. Marcada por temperaturas muy elevadas y la falta de lluvia ha tenido consecuencias inesperadas. La bajada del nivel del agua en algunos de los lagos y ríos europeos han sacado a la superficie fragmentos de la historia que estaban ocultos bajo el agua. En la provincia de Cáceres, la pérdida de agua del embalse de Valdecañas ha dejado al descubierto el dolmen de Guadalperal, que data del año 5000 a.C. Ha ocurrido también en Alemania. La bajada del nivel del agua en el río Rin ha dejado ver rocas con fechas de décadas de antigüedad talladas en ellas. Las llaman las piedras del hambre porque recuerdan a épocas de sequía y necesidad. Los alemanes las ven ahora como una advertencia. Y en Italia, que se enfrenta a su peor sequía en 70 años, se ha descubierto una bomba de 240 kilos de explosivo de la Segunda Guerra Mundial, que estaba bajo las aguas del río Po. Ocurre de manera similar en el río Danubio, que tiene uno de sus niveles más bajos en casi un siglo. Como consecuencia, han salido a flote, cerca de la ciudad portuaria fluvial serbia de Prahovo, más de 20 buques de guerra alemanes cargados de explosivos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y así, mientras esta sequía desafía al continente, la historia no para de salir a la superficie. El incendio de Begís en Valencia ya está estabilizado. Los vuelos de reconocimiento realizados durante la tarde de este domingo no detectaron ningún frente activo. Poco a poco, los vecinos desalojados van regresando a sus viviendas. El incendio de Begís entra en una nueva fase. Está estabilizado y dentro de unos días se espera tener controlado este siniestro forestal. ¿Ya puede ir a su domicilio? Nada, buenos días, caballero.
1.500 personas desalojadas de varios municipios ya han podido regresar a sus casas. Había muchas ganas porque, claro, han sido 5 o 6 días, creo que han sido, sin saber qué pasaba aquí, sin saber cómo estaban las casas. Contentos de volver, tristes por ver todo lo que ha quedado. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, visitaba este domingo la sede del puesto de mando avanzado, donde ha mantenido una reunión con el comando del incendio. A pesar de que ya todas las personas pueden volver a casa, no es un momento oportuno para transitar por estas carreteras que están aún en medio de trabajos intensos por parte de todos los bomberos. Los trabajos de los equipos de extinción se centran en evitar posibles rebrotes por las altas temperaturas, los bajos niveles de humedad y un viento cambiante. Han sido 6 días de un fuego que ha devorado unas 20.000 hectáreas de monte en un perímetro de 140 kilómetros y ha estado a punto de entrar en la Sierra Calderona, el pulmón verde de Valencia. Una comisión del Parlamento va a estudiar el crecimiento demográfico en Canarias. La llegada de ciudadanos europeos principalmente ha hecho que la población crezca un 30% en lo que va de siglo. Nos genera problemas en el sistema educativo, sanitario, en puertos, aeropuertos, vivienda, por supuesto en la producción energética, la producción de agua. El Parlamento ha creado una comisión muy acertadamente, que esa comisión de estudios analice el tema, escuche a los expertos, saque conclusiones. Pues las posibles medidas que se acuerden en esa comisión se toparán con leyes que dejan poco margen para las restricciones. La Constitución española contempla expresamente la prohibición de legislar contra la libertad de residencia. En cuanto a la población comunitaria, los juristas coinciden en que hay margen para establecer límites, pero debe aprobarlos el conjunto de la Unión Europea. La Constitución española garantiza el derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional. Además, en un segundo artículo, impide que se tomen medidas que puedan obstaculizar este derecho. Con los ciudadanos comunitarios, la situación cambia ligeramente. Se pueden establecer requisitos, pero tendentes a que esa persona acredite tener solvencia económica, no a impedir su residencia en ese país. Y esa es una normativa comunitaria que corresponde variar, en su caso, a la Unión Europea, no a Canarias. Para este abogado puede ser clave la situación de Canarias como región ultraperiférica a la hora de pedir cambios a Europa. En el punto de mira de quienes estudian esta situación, el sector turístico. Su evolución ha fomentado, aseguran, un crecimiento desmedido y con consecuencias. Si el objetivo de tener un turismo masificado es la entrada de recursos económicos y disminuir la tasa de paro, esto último no se ha conseguido. Hay fórmulas, limitando el número de personas que vengan y dando otra calidad. Estamos asistiendo a una pérdida de calidad de los servicios que tenemos, dada la alta población. Un problema de tipo ecológico, de vivienda, de identidad del pueblo canario también. Algunas limitaciones sí se deberían buscar. Limitaciones que pasan por cambios legales. Cerca de 2/3 de la población extranjera en Canarias proviene de la Unión Europea. El pasado 31 de marzo entraba en vigor la reforma laboral, un documento cuyo objetivo principal es frenar la temporalidad en el mercado de trabajo, impulsando el contrato indefinido con la desaparición del contrato de obra y servicio. Vamos a hacer balance casi 5 meses después, aunque sí es verdad que los 3 meses previos fue momento de adaptación para las empresas. Vamos a saludar a Manuel Navarro, que es secretario general de UGT Canarias. ¿Qué tal, señor Navarro? Buenos días. Hola, muy buenos días. Inocencio González, que es secretario general de Comisiones Obreras aquí en Canarias. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos Gracias días. por acompañarnos. Bueno, después de este tiempo, señor Navarro, señor González, ¿qué balance se hace de la entrada en vigor de esta nueva reforma laboral? Bueno, yo creo que uno fundamental, ya nadie puede negar que la reforma laboral ha sido muy positiva para este país, para los trabajadores y trabajadoras y para las propias empresas y por tanto para la economía. Es una reforma laboral que se ha visto idónea sobre todo para sostener los malos momentos que hemos tenido, entre otras la pandemia, ahora también se está viendo con la guerra de Ucrania, y por tanto es una reforma que consideramos positiva y que consideramos también que nadie podrá tener el valor de negar esa positividad de la reforma laboral. Sí, González. Sí, pues efectivamente coincido con el compañero en que inclusive aquellos detractores en un primer momento de la reforma laboral en estos momentos ya no tienen esos motivos. Los 3 objetivos principales de la reforma laboral que recuerdo eran, por una parte, atajar una temporalidad absolutamente injustificada, una precariedad laboral
que se utilizaban de forma abusiva por parte del tejido empresarial de este país, pues los datos por sí mismos ya se están viendo. Centrándonos en los datos conocidos de desempleo registrado y contratos del mes de julio pasado, ya estamos en cifras que de cada 10 contratos que se celebran, 5 ya son con una relación laboral o una contratación indefinida. Y eso siempre es una buena noticia. El otro elemento, que era buscar alternativas al despido a través de mecanismos internos de flexibilidad interna, también han surtido efectos. Es cierto que ahora el número de trabajadores y trabajadoras que están en esa situación son muy inferiores a los que estuvieron en ERTE en su momento, pero evidentemente también es un acierto y han protegido sectores de actividad que están atravesando problemas y que ese mecanismo está funcionando. Sobre el tema, el otro elemento principal de esa reforma laboral era ordenar la negociación colectiva, rescatar derechos en la negociación colectiva que se habían perdido. Es cierto que la ultraactividad de los convenios colectivos está garantizada, es cierto que la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresas pues también se está aplicando más lentamente. Todavía hay diferencias en materia retributiva, de incremento retributivo de los convenios de empresa al convenio sectorial, cosa que no debería de estar ocurriendo, pero ahí queda tramo para ir trabajando y regularizando, y donde nos estamos encontrando enormes dificultades es que la otra parte que negocia un convenio colectivo, que son los empresarios, están poniendo muchísimos problemas en un momento tan complicado como los que tenemos ahora, con una inflación absolutamente desbocada y en donde no avanzamos prácticamente en esa negociación colectiva, al menos en la recuperación del poder adquisitivo que los trabajadores y trabajadoras de este país están perdiendo y de una forma muy importante. Y eso augura necesariamente un otoño muy caliente, porque hay que darse cuenta de que más del 50% de los trabajadores y trabajadoras acogidos a convenio colectivo en estos momentos tienen el convenio colectivo denunciado y no hay acuerdo en la aplicación, o sea, en la renovación de un nuevo convenio colectivo. Coincide en eso, que nos espera un otoño caliente, señor Navarro, teniendo en cuenta eso, la inflación, la situación de crisis económica actual, sobre todo coincidiendo con esta guerra en Ucrania. ¿Qué previsiones está manejando? Quizás ese auge que ha habido de los contratos indefinidos se va a frenar de cara a final de año. Bueno, realmente hay una incertidumbre. Lo que sí tenemos claro es que hay un problema de inflación muy grande. Los salarios no están pues a la altura de esa inflación. Realmente es que estamos buscando empresas que sepan o quieran negociar convenios que beneficien de alguna manera a la clase trabajadora y no lo conseguimos. Ahora mismo creo que tenemos que poner el énfasis en conseguir un pacto de rentas que posibilite que los convenios o que las tablas salariales de los convenios pues se puedan revisar en un futuro y no dejar pues a la suerte a los trabajadores y trabajadoras que en los próximos años pueden verse muy afectados si sus salarios no se equiparan a la inflación. Por tanto, el pacto de renta creemos que es algo muy importante. Consideramos que hay problemas, lógicamente, el gobierno está por ello. Hay patronales y de hecho el Banco de España que está apostando por dejar fuera de ese pacto de renta, por incluir en ese pacto de renta a los pensionistas, cosa que sindicatos y gobierno pues no estamos de acuerdo, y también pues tenemos ciertas diferencias también en incluir o no en ese pacto de renta a los trabajadores públicos. El pacto de renta bien hecho significaría que la clase trabajadora pueda compensar de alguna manera la pérdida de su poder adquisitivo. Eso es, creo que lo que nosotros juzgamos como un momento caliente, como un otoño caliente.
y que esperemos que no llegara a ser, que no se produzca pues en las próximas semanas posiblemente, pero lógicamente sí seguiremos apostando por defender ese pacto de renta, ese incremento de los salarios y de alguna manera que no sean los trabajadores de este país quienes otra vez pues vayan a pagar los platos rotos de esta crisis económica que tenemos encima. Bueno, esta reforma laboral ha venido para reducir esos altos índices de temporalidad. ¿También está ayudando quizás a los jóvenes o todavía ese sector sigue siendo parte del problema y también los parados de larga duración? Efectivamente, estamos viendo que esos dos colectivos, donde no estamos avanzando es en igualdad. Todavía siguen habiendo muchísimos más trabajadores, en este caso mujeres, en desempleo que hombres. También a la hora, cuando analizamos las diferentes modalidades de contratos, también vemos que donde todavía se utiliza con mayor precariedad la contratación es también en mujeres. Pero en los dos colectivos específicos que tú has dicho, y mirando los datos de los últimos 7 meses conocidos en estos momentos, vemos que se está aumentando, todavía son cifras muy altas por supuesto, pero se está aumentando la contratación, el acceso al trabajo de las personas jóvenes. Y también este último mes, en julio, recibimos, que no fue un mes especialmente bueno, dado que se perdió, o sea, se aumentó en desempleo, pero hemos visto que también salió del desempleo parados de larga duración. Vamos a ver si esa tendencia se mantiene en los próximos meses, porque volvemos a insistir en una cuestión muy preocupante para nosotros. Si la situación de la crisis bélica que en estos momentos tenemos con la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias económicas y sociales que está teniendo continúa y permanece en el tiempo, esta recuperación que nosotros hemos saludado y además hemos apoyado con diferentes medidas para que continúe, pues se podría paralizar o ver paralizada, pero eso ya lo tendremos que ver en los próximos meses cuál va a ser la evolución. Pero en general la reforma laboral está dando efectos y efectos positivos en el mercado de trabajo. Otra cuestión diferente es qué sectores son los que más están propiciando ese cambio en las relaciones laborales que está detrás de esa reforma laboral. Y aquí en Canarias pues seguimos siendo una comunidad autónoma en donde el sector servicios tiene una presencia absolutamente prevalente, con lo cual la diversificación económica, que nosotros hemos apostado siempre por ella, pues vemos que por diferentes circunstancias no va al ritmo que nosotros hubiésemos querido que fuera. Pero bueno, esto hay que irlo trabajando y paso a paso. Bueno, y ya casi por último, señor Navarro, quizá una de las espinitas clavadas que se quedaron en su momento en esta negociación de la nueva reforma laboral es el coste del despido, ¿no?, de los 45 días por año trabajado. ¿Eso van a seguir luchando por eso? Dijimos en un primer momento que la primera parte, que eran los 3 aspectos que comentaba el compañero, pues eran fundamentales y eran prioritarios. Lógicamente la reforma laboral o la negociación de la reforma laboral no ha concluido. Uno de los aspectos fundamentales precisamente los costes del despido, y que consideramos que podemos utilizarlo o podemos empezar a negociarlo ya en breve. Además del coste de despido, pues habría también que valorar otros aspectos, como dotar de mejores herramientas a la inspección de trabajo, porque hay que luchar realmente contra la economía sumergida que tanto existe en este país. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Manuel Navarro, Inocencio González, como siempre a los dos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Rusia celebra este lunes el Día de la Bandera Nacional y anuncia que a partir del 1 de septiembre todas las escuelas del país iniciarán cada semana escolar con una ceremonia de izado de bandera y la entonación del himno. La potencia rusa afirma que ha destruido un depósito de municiones en la región de Odessa, mientras que Ucrania sostiene que contienen las ofensivas de Donetsk. Mientras tanto, Rusia investiga la muerte de la hija del ideólogo Alexander Dugin en un atentado con coche bomba a las afueras de Moscú.
Y la policía detiene al conductor del atropello mortal a ciclistas en Barcelona tras 10 horas a la fuga. Se trataría de un vecino de Martorell con antecedentes por delito de tráfico y violencia doméstica. Estaba en paradero desconocido desde que embistió a un grupo de 8 ciclistas. 2 murieron y 3 sufren heridas de diversa consideración. Uno está en estado crítico. Y en el País Vasco, la Ertzaintza investiga al menos 5 casos de pinchazos a mujeres durante la primera noche de las fiestas de Bilbao. La primera denunciante ha sido una joven de 19 años que asegura que los hechos ocurrieron durante el chupín. De momento, no hay constancia de posibles sustancias tóxicas en ninguno de los casos. La policía local investiga otros posibles pinchazos de los que no se ha formalizado denuncia. El COVID, la viruela del mono, nuevos virus están surgiendo y otros como la polio reaparecen poco tiempo después, y el cambio climático y la globalización son factores que favorecen la aparición de nuevos virus. La zoonosis responde a enfermedades animales que se transmiten a los seres humanos. Es lo que ha pasado con la viruela del mono, que ya existía en África y que se ha extendido a más de 90 países. Tenemos las herramientas para poder controlar buena parte de estas enfermedades emergentes y reemergentes, pero tenemos que actuar en consistencia, y lo que no estamos haciendo es actuar en consistencia. Si nosotros queremos estar protegidos contra estos problemas, tenemos que intensificar las acciones que tienen que ver con la vigilancia epidemiológica de enfermedades o epidemias que afectan a los animales. Padecemos nuevas enfermedades y otras que ya estaban erradicadas. Se ha dejado de tener la cobertura vacunal necesaria de algunos padecimientos, por ejemplo la polio, y hay una reaparición de casos de polio en países que la habían eliminado. Lo que no podemos es actuar de una manera ciega, salvaje, simplemente expoliando a la naturaleza. Poco hemos aprendido, y eso que ya podemos decir que tenemos experiencia. Estamos detrás de las epidemias, detrás del tren, no nos estamos anticipando. Hace falta más investigación, más vacunas, pero sobre todo más prevención. Precisamente para hacer frente a la aparición de nuevos virus, mañana el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros la creación del Centro Nacional de Salud Pública. El centro lleva anunciándose desde hace una década y por el momento se desconoce dónde será ubicado o qué competencias exactas va a asumir al frente cada comunidad autónoma. Tras la aprobación comenzará el trámite parlamentario, que se puede alargar 6 meses. Un centro que nos va a permitir estar más protegidos frente a las consecuencias de cualquier enfermedad de transmisión comunitaria ante futuras y potenciales pandemias. Va a suponer primero un antes y un después en la vigilancia en materia de salud pública, pero también en la respuesta a las presentes y futuras crisis sanitarias. William Levy con la serie Montecristo y Alex de la Iglesia con su última producción en Tenerife, o la serie El Zorro en la isla de Gran Canaria, son algunas de las últimas producciones que se estaban rodando en Canarias en los últimos días. De las previsiones que se manejan de aquí a final de año vamos a hablar con la coordinadora de Canary Island Film Commission, que es Natacha Mora. Natacha Mora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. La verdad que estos días hemos visto mucho movimiento en distintas islas del archipiélago con grabaciones, con rodajes. Eso da cuenta de que Canarias está de moda como plato de cine, ¿no? Sí, la verdad que en estas últimas semanas ha coincidido bastantes rodajes. Bueno, por un lado William Levy, ¿no?, que creo que ha sido como un revulsivo, también Alex de la Iglesia con 30 monedas. Sí, la verdad que está habiendo bastante movimiento desde que empezamos el año. ¿Y cómo se gestiona, por ejemplo, desde la Canary Island Film Commission, el hecho de que tantas grabaciones, tantos rodajes coincidan al mismo tiempo, de forma simultánea? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy coordinados. Canary Islands Film es el paraguas que coordina todas las islas, cada isla tiene su propia Film Commission, nosotros actuamos como ventanilla única y bueno, al estar también coordinados no tenemos ningún tipo de problema, ¿no? La Film Commission responde muy bien. Cuando viene un rodaje a una isla, nosotros ya dejamos que el mando lo lleve la Film Commission de esa isla. Y bueno, la verdad que aunque hay coincidencia y en los últimos años está habiendo mucha coincidencia en rodajes, la cosa rueda muy bien. Bueno, pensamos que quizás con la pandemia todo se iba a parar, pero en ese sentido Canarias siguió rodando y bueno, y de hecho los datos, ¿no?, que se manejan. Sí, los datos del 2021, nosotros los datos los sacamos lógicamente al siguiente año. En 2021 batimos un récord. Desde que empezamos a contabilizar los rodajes que había en Canarias, llegamos a las 155 producciones, sin tener en cuenta la publicidad. Con eso se incrementa muchísimo más, ¿no? Ya en el 2020, época de pandemia, aún así pudimos acoger unos 80 rodajes, que está muy bien.
Y bueno, y este año previsiblemente yo creo que el resultado va a ser mayor todavía. Ya a fecha de hoy hemos recibido alrededor de 16 rodajes, sin contar publicidad, sin contar animación, que la producción de animación aquí está caminando muy bien. Y bueno, pues 16 rodajes a día de hoy pues es bastante. Y además hay un dato que creo que es muy interesante. Por un lado es que hay ya muchos rodajes que íntegramente se hacen en Canarias, lo cual creo que eso es un síntoma de que la industria aquí ya está ya consolidada y ya madura. Y luego hay muchas series, temporadas que repiten la temporada aquí, ¿no? Como es el caso de Foundation, que vino a principio de año, como es el caso de The Head, de MediaPro, que también repite la segunda temporada aquí. Entonces, bueno, son signos que yo creo que son muy saludables. ¿Cómo están contribuyendo precisamente las producciones de las plataformas para explotar Canarias como plato de cine? Claro, el modelo ha cambiado totalmente. Ahora con las plataformas el consumo que hay de contenido audiovisual es enorme, ¿no? Entonces, claro, eso ha generado que haya mucha producción. También ha generado que tanta producción en toda Europa ha hecho que el perfil de profesionales escasee, porque estamos demandando mucho, con lo cual se está produciendo mucho y no da tiempo. Pero bueno, eso es un buen síntoma, que tenemos que trabajar, pero es un buen síntoma. Y bueno, evidentemente hay muchas plataformas que están viniendo a Canarias a rodar sus series, ¿no? ¿Y se ha generado una industria estable ya en Canarias de distintos sectores o profesiones que ya pueden decir, puedo vivir de esto? Yo creo que sí. Vamos a ver, en los últimos años ha sido exponencial el crecimiento de la industria, ¿no? O sea, todo tipo de proveedores, todo tipo de perfiles técnicos. Hace unos años sí, nosotros cuando salimos a mercado, pues lo primero que nos preguntaban era, bueno, ¿y allí hay industria o tenemos? Entonces hace unos años sí es verdad que había que traer pues algún material, ¿no? Pero sin embargo ya hoy yo me atrevería a decir que es muy poco, ¿no? lo que hay que traer. Ya la industria ha ido creciendo y bueno, ya está aquí consolidada. ¿Y se ha ido reduciendo también la burocracia a la hora de tramitar quizás los permisos para llevar a cabo un rodaje en Canarias? Bueno, eso es una de las cosas que intentamos gestionar desde Canary Islands Film, ¿no? El tema de la burocracia. Nosotros lo que hacemos, como decía, es establecernos como ventanilla única, de manera que cuando alguien quiere venir a Canarias a rodar no tiene que ir a 7 ventanas, sino que va a una única ventana y luego nosotros pues organizamos la casa por dentro, ¿no? Nosotros somos esa ventanilla, nosotros recibimos las solicitudes bien de búsqueda de localizaciones, de permisos y demás, dependiendo de la isla, dependiendo de la consejería, porque la verdad que el audiovisual es algo totalmente transversal. Pues entonces gestionamos, pues si es un permiso, o si es una localización en una isla, pues intentamos, bueno, pues que esa isla nos haga llegar una serie de propuestas, en fin. Esa burocracia justamente es uno de los objetivos que cuando montamos Canary Islands Film queríamos reducir, ¿no? Esa burocracia. Lo importante es la contribución de las ventajas fiscales. No sé si eso ha ido ya de boca en boca entre las grandes... Sí, no, las ventajas fiscales lógicamente es el gancho que tiene Canarias, ¿no? Yo siempre digo que es el gancho que tiene Canarias, pero que está acompañado de muchos otros factores, porque si solamente tuviésemos ventajas fiscales, pero no tuviésemos industria, no tuviésemos una seguridad jurídica y seguridad en todos los aspectos, porque somos Europa, no tuviésemos localizaciones, alojamientos, conexiones aéreas, es decir, ofrecemos un paquete muy completo donde evidentemente el actor principal son nuestros incentivos fiscales. Y también parte de nuestro factor principal de llamamiento es nuestro paisaje, ¿no? Y además tenemos un paisaje totalmente diferente según en la isla en la que nos movamos, pero ya no solo hablamos de ese paisaje natural, sino también el hecho de construir platós para dar servicio a toda esa gente que viene de fuera y Gran Canaria estaba trabajando en ello, ¿no? Sí, Gran Canaria ya acabó sus platós, de hecho ahora hace cosa de un mes ya los platós han salido para ser alquilados, ¿no? Es una pieza fundamental del puzzle, porque como bien indicabas, Canarias ofrece unas localizaciones increíbles, además muy cercanas unas de otras, que eso es algo que se valora mucho en cine, ¿no? El poder cambiar de una localización a otra en muy poco tiempo, pero nos faltaba el interior de los platós, y ahora con Gran Canaria y los platós yo creo que eso pues va a ser un revulsivo en la industria en Canarias, ¿no? Pues yo sé que esto lo llevan con mucho secreto porque al fin y al cabo se mueve muchísima gente, vienen producciones del exterior, pero no sé, ¿cómo se perfila el resto del año? ¿Algo...? Bueno, el resto del año se perfila movidito, sí, y nosotros ya estamos con el ojo puesto en el año que viene, que
bueno, que vamos a ver si todo va caminando bien, es posible que vengan, bueno, pues algunas grandes producciones. Efectivamente aquí el secretismo es absoluto, la discreción es absoluta y poco más podemos decir, salvo que, bueno, que por lo menos el horizonte parece que sí que va a ser muy bueno. Bueno, pues ya nos iremos enterando, sobre todo cuando aquellos vecinos ven alterado su rutina, ¿no? Que tienen que a lo mejor encerrarse en sus casas porque están rodando en sus calles, pero bueno, eso bienvenido sea, como siempre. Bienvenido. Natacha Mora, gracias. Buenos días. Buenos días. Quejas de usuarios de distintas zonas de Las Palmas de Gran Canaria porque el espacio que ocupan las terrazas no deja lugar a los transeúntes. Ocurre en zonas comerciales donde se instalaron por la pandemia y aunque se han ido retirando, aún quedan algunas. Hay lugares como el Paseo de las Canteras donde aseguran que no se cumple con la normativa. Este es uno de los puntos negros del paseo de la playa de las Canteras, Playa Chica, donde se estrecha la avenida y hace efecto embudo. Aquí se nota más el incumplimiento de la normativa antes de la pandemia. Terrazas a ambos lados del paseo que cierran el camino, sombrillas a menos de 2 metros de altura que impiden ver el mar desde la avenida, situaciones que los transeúntes habituales notan. A veces tenemos que ir por la parte de abajo porque no hay quien pase por aquí. Mucha gente en la cantera, en el paseo muy estrecho. Otras personas entienden que el comercio debe tener vida. Sí, lo he notado, y también tienen derecho a vivir, ¿por qué no? Yo creo que hay espacio suficiente. Hay gente, pero no entorpece el paso para nada, a lo mejor el fin de semana un poco más. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha recibido quejas, pero es consciente de esta situación y trabaja en ello, aunque reconoce que solo hay un porcentaje mínimo de terrazas que no cumplen la normativa. Y esperamos que la situación en las canteras se reconduzca, pero si alguno, como ya nos ha pasado, dice 5% no cumple la ley, ni cumple esa norma vital para nosotros que el 50% del espacio público tiene que estar libre y despejado, pues tendremos que actuar con todas las medidas que la ley nos ponga en la mano. El último censo elaborado por la policía local apunta a que la ciudad tiene entre 1.200 y 1.500 terrazas, cuando antes de la pandemia solo estaban autorizadas alrededor de 750. La actividad de nuestros puertos sigue creciendo y en algunos aspectos, como el número de pasajeros superando cifras prepandémicas. Sin embargo, algunas operaciones han sufrido una desaceleración con respecto al año pasado, como el tráfico general de mercancías. Para conocer las causas de esa desaceleración, Luis Muro, estás en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Sí, y además en una localización privilegiada para observar estas instalaciones, estas enormes instalaciones portuarias aquí en la isleta de Las Palmas de Gran Canaria. Las causas de esa desaceleración en algunas operaciones portuarias puede ser la inflación, que es galopante, enorme, histórica incluso en la comunidad de la Unión Europea, también la guerra, y para ello vamos a hablar con José Mayor, que es presidente de OnePort Canarias. OnePort, que es la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios de Canarias, que representa el 40% de empresas del sector portuario en Canarias. José, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como decía, la actividad portuaria sigue creciendo con respecto a 2021, con respecto incluso a 2019 en cifras prepandémicas, pero en este último mes de julio se ha notado una desaceleración en algunas operaciones, por ejemplo, como decía Estíbaliz, en cuanto al tráfico de mercancías, que ha crecido un 0,3% en cuanto a 2021, pero en cuanto a julio del año pasado ha decrecido, por ejemplo, un 10%. La inflación, la guerra, ¿cómo lo ves, José? ¿Qué factores han influido en esta desaceleración en ciertas operaciones aquí en el Puerto de la Luz? Hombre, yo creo que los dos factores han incidido en esa desaceleración. No cabe la menor duda que la inflación está descontrolada en el ámbito mundial y el Puerto de la Luz y de Las Palmas está dentro de esa línea. A los operadores logísticos, efectivamente, la inflación nos ha afectado por el tema del consumo de combustibles y de materiales energéticos, pero realmente no creo que tampoco sea el sector portuario el que más agrave esa inflación, puesto que no ha habido ninguna otra repercusión más en el tema de los precios. Hay que tener en cuenta que el Puerto de Las Palmas pues tiene dos tráficos, el internacional y el local,
y el internacional, pues lógicamente está afectado. Existe una crisis mundial de mercancía y de diferencias en producciones y precios de consumo. Y con el tema local, pues lógicamente dependemos de los turistas. Si no solo depende del consumo residente canario, que debido a la crisis puede ser que baje su consumo, y también pues dependemos de la capacidad turística que tengamos alojada en ese momento. La guerra en el puerto de Luis Las Palmas ha influido muy directamente, puesto que nosotros incluso aquí todavía estamos esperando que autoricen los barcos de pesca rusos que se habituallan en el puerto de Luis Las Palmas, que es una facturación muy importante. Y también, pues lógicamente, el mercado ruso también está muy introducido en el mercado internacional, que como dije antes, el puerto de Luis Las Palmas está dentro de esa línea que también siempre se va a ver afectado. Son momentos de mucha incertidumbre y entonces pues tenemos que estar con mucha cautela y tenemos que esperar, tenemos que prevenir que va a venir tiempos difíciles. Pero bueno, sí, eso quería hablar, José, la previsión de las actividades portuarias en las islas. ¿Cuáles? Hombre, nosotros hemos estado, diferencias arriba, momentos puntuales, yo creo que el puerto se ha estado manteniendo, en servicio completamente seguro, es decir, aquí no ha habido todavía ni el más mínimo demora, ni el más mínimo contratiempo en la hora del tránsito o recibir de mercancía. Pero sí que prevemos que pueda haber un momento muy difícil de descenso de mercancía, puesto por lo que digo, dependemos mucho del mercado internacional y dependemos mucho de la planta de alojamiento turística en su consumo. Debemos de ser cautos de aquí a final de año, por lo menos ahora van a venir, entendemos, unos meses bastante difíciles, porque son septiembre, octubre, en noviembre ya se suele recuperar un poco en vista al consumo extra de Navidad, pero sí que hay que ser muy cautos, y sobre todo por esta incertidumbre. Quiero hacer notar también que, por ejemplo, ha subido mucho el tema de la compra de combustible, pero que en el fondo es un poco irreal, porque si ha habido menos tráfico, ¿por qué ha habido más consumo? Sí, resulta un poco difícil de entender. Y eso es pues porque la previsión, la incertidumbre, que muchos han comprado combustible pensando en una posible subida o en un posible desabastecimiento. Cosa que yo esto último no lo veo muy probable, pero en fin, sabemos que es un arma que están utilizando todos estos señores que están involucrados en la guerra. José Mayor, presidente de OnePort Canarias, muchísimas gracias. Nada, un placer, muchas gracias a usted por preocuparse por el puerto. Pues Estíbaliz, estaremos muy atentos a esta actividad portuaria que ha sufrido en algunos aspectos cierta desaceleración, cómo va evolucionando en los próximos meses, porque no olvidemos que la actividad portuaria en Canarias es el segundo sector en importancia económico después del turismo. Pues estaremos muy pendientes de esa evolución. Gracias, Luis. Buenos días. Gracias a ti, Estíbaliz. Buenos días. No pinta mejor la situación en el sector primario. La caída en las exportaciones ha provocado que cada vez más agricultores abandonen el cultivo del tomate en favor de otras frutas o verduras. Es el caso de la pitaya, originaria de América, lleva décadas cultivándose en Canarias. En los últimos años su presencia ha aumentado notablemente gracias a su buena salida comercial. Se planta como una tunera o un cactus y apenas necesita agua. Son algunas de las claves por las que la pitaya ha conseguido arraigar con facilidad en Canarias. Apenas un año después, quienes la cultivan pueden recoger sus primeros frutos. José lleva 11 años dedicando parte de sus tierras a esta fruta. El principal inconveniente, el proceso de polinización. Hay que hacerlo de noche porque no hay insecto que polinice la fruta esta. Entonces hay que hacerlo antes de que vengan, por ejemplo, las abejas por la mañana, que ya no se puede trabajar. Entonces se poliniza aquí la floresta. Nosotros lo que hacemos es cerrarla para que la abeja no se coma el polen. Polen que ellos mismos han colocado a mano durante la noche. Esto es la flor, luego se va quedando así, se seca, se quita y luego va quedando atrás el fruto. Aquí combinan la pitaya con otros frutos tropicales como el papayo, el aguacate y el mango. Es la alternativa que encuentran al tomate. Aquí en la aldea ya la producción es muy poca, porque no tienen las ayudas que hay, sale muy caro la exportación, no es rentable ya el tomate. Y otra ventaja, la pitaya, aseguran, apenas sufre plagas. Limpiándola, teniendo cuidado con ella, yo la tengo aquí ya hace 10, 11 años y está todavía produciendo como si fuera el primer año. Una fruta con buena salida comercial a la que atribuyen propiedades antioxidantes. Una pausa muy breve para la publicidad y a la vuelta toda la información deportiva junto a Fátima Febles. Enseguida estamos de vuelta aquí en Buenos Días Canarias. Ya
estamos aquí a 8:37 minutos de la mañana. Vamos ya con los deportes. Buenos días, Canarias. Y el Tenerife que se dejó 2 puntos en su regreso a su casa, al Heliodoro Rodríguez López. Fátima Feble, buenos días. Sí, no pudo ser esa victoria. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Canarias. El conjunto blanquiazul no pudo pasar del empate a 1 ante el Lugo. José Ángel adelantaba a los de Luis Miguel Ramis con su primer gol como jugador isleño, pero el gran canario Alberto Rodríguez ponía las tablas en el marcador. El colegiado fue el protagonista del choque también, dejando los 2 equipos con 10 jugadores por expulsiones. De corredera en los blanquiazules y el propio Alberto en los lucenses. La única novedad en el 11 de Ramis fue la presencia de Carlos Ruiz por Sergio González. El partido empezó con ritmo y con el Tenerife viendo portería con facilidad. Dominaba claramente el cuadro local con Shazúa y Enrique Gallego a punto de abrir el marcador. Y de tanto insistir llegó el gol blanquiazul tras una larga jugada dentro del área. José Ángel mandó el balón a la red con un zurdazo. Hoy hemos merecido los 3, no lo hemos conseguido, así es la segunda división. Teníamos que haber ido con un marcador un poco más abultado al descanso. Mo Dauda tuvo el segundo, pero cabeceó mal y antes del descanso, Mellot volvió a probar suerte, pero Wally respondió con seguridad. Tras el paso por vestuario, siguió mandando el Tenerife, que cada vez que se acercaba a la portería lucense generaba peligro. De cabeza, León tuvo el 2-0 y luego Enrique, pero lo evitó una vez más Wally. Y con media hora por delante, los de Ramis se quedaban con 10 por una rigurosa expulsión a Alex Corredera. Es claramente una zancadilla, que ni le toca, le zancadillea, eso sí, pero no es una acción temerosa. El Lugo vio la luz y se estiró en busca del empate, algo que consiguió con un inapelable cabezazo de Alberto. Empezaba otro partido que no fue tanto por la expulsión de Alberto tras esta entrada a Mo Dauda. Por contrarrestación, la acción de Alberto es durísima. Con 10 para 10 fue un querer y no poder del Tenerife ante un rival que se supo defender con firmeza. Que mereces ganar, no lo hemos perdido, lo hemos trabajado bien, lo hemos madurado bien, hemos hecho lo que hemos trabajado esta semana. Bueno, cuando haces eso, el equipo lo da todo, tiene muchos minutos muy buenos y de mucha continuidad y empatas un partido teniendo tantas situaciones, pues bueno, entiendo que es una situación circunstancial que en condiciones normales muchos partidos de estos los ganaremos. Y la rivalidad quedó de lado en el Heliodoro. Antes del comienzo del choque, los jugadores posaron con el lema Ánimo Kirian, en apoyo al jugador tinerfeño de la Unión Deportiva, que también fue arropado por la afición con un sonoro aplauso en el minuto 20 de encuentro. Y primer contratiempo de la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas, que viajó a Málaga sin Jonathan Viera. El capitán no se ha subido al avión con el resto de sus compañeros. No está en esa expedición de 20 futbolistas que se desplazó a tierras andaluzas para el choque de esta noche. Su ausencia se debe a que se retiró del último entrenamiento por unas molestias en el isquiotibial derecho. Es una baja importante a la que hay que sumar la de Vitolo, también por lesión, y Pejiño, que cumple su segundo partido de sanción. La baja de Jonathan Viera trastoca los planes de García Pimienta por completo. Se queda en tierra el capitán y hombre más en forma del equipo. A eso hay que sumarle que todavía no están Vitolo y Pejiño y tampoco se ha anunciado el fichaje de Sandro. Pero el técnico quiso romper una lanza a favor de los que están. Naturalmente la confianza siempre se consigue teniendo minutos. No voy a decir si va a jugar Marco o va a jugar a Ale García, porque cualquiera de los dos que participe el fin de semana en esa posición, pues estoy convencido de que lo va a hacer bien. Con Marvin inscrito y Álvaro Lemos recuperado de sus molestias, se abre otro enigma en el lateral derecho, donde Alex Suárez fue titular ante el Zaragoza. Alex Suárez, como he dicho antes, como Curbelo, como Lemos, como Palanca, como Marvin, son jugadores que pueden jugar en esa posición y en función de quién juegue pues nos dará unas cosas o nos dará otras. Y por último, la pareja de Curbelo en el centro de la defensa. Sidney no estuvo acertado ante el Zaragoza. La opción de Coco es la que más gusta al técnico, aunque también cuenta con el propio Alex Suárez. Alex Suárez es un jugador que conozco ya desde el mes de enero, sé de las capacidades que tiene, sé que la temporada pasada, por desgracia, fui injusto con él. Las dudas de García Pimienta se despejarán en la Rosaleda. El Málaga de Rubén Castro no podrá contar con el ex-blanquiazul Fransol ni con Andrés Caro. Sí están disponibles sus dos últimos fichajes, Hervías y Villalba. La Rosaleda cerrará la segunda jornada de la Liga Smartbank. El conjunto andaluz lleva 9 meses sin ganar en su casa. Precisamente esa última victoria fue ante Las Palmas.
Enfrentamos a un gran rival que tiene muy claro a lo que juega, les gusta, creo que son un gran equipo, por eso se metieron en playoff el año pasado, donde medianamente mantienen al entrenador y mantienen la base, y se vio en el primer partido, ¿no? 2 partidos más se disputaron este domingo en la Liga Smartbank. El Oviedo ganó en casa al Leganés con un gol de Borja Bastón de penalti a falta de 10 minutos para el final. En el otro encuentro de la tarde, el Cartagena venció 2-3 en Huesca con 2 goles de Ortuño y 1 de Sadiku, ambos exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en la Liga Santander, el Barça venció con contundencia en Anoeta ante la Real Sociedad del canario David Silva con un doblete de Lewandowski y un majestuoso Ansu Fati. Pedri, el tinerfeño, fue titular y cuajó además un gran encuentro. Solo 45 segundos necesitó Robert Lewandowski para inaugurar el marcador con un gol de ariete puro que culminó una excelente jugada de Pedri y Balde. Pese al jarro de agua fría prematuro, los de Imanol supieron mantener la calma y un robo de Silva en la medular lo aprovechó Isaac para batir a Ter Stegen de vaselina y colocar el 1-1. La Real estaba mejor, pero no aprovechó sus ocasiones, algo que sí hicieron los de Xavi. Un magistral pase de tacón de Ansu Fati encontró a Dembélé, que colocaba el 1-2. Y solo 2 minutos más necesitaron los culés para poner tierra de por medio en el marcador. De nuevo con Ansu Fati en el meollo, esta vez combinando con Pedri para dejarle en bandeja el tiro a Lewandowski en la frontal. El 1-3 anuló a una Real que vio cómo llegaba otro tanto. El 1-4, obra de Ansu Fati tras una buena jugada por la banda de Rafinha y una asistencia de Lewandowski. 2 resultados más en la Liga Santander nos dejó este domingo. Iker Muniain cumplió 500 encuentros en la victoria del Atleti ante el Valencia en San Mamés con ese gol de Berenguer en el minuto 43 de la primera parte. Además, el Villarreal asaltó el Metropolitano, 0-2 ganó el Submarino con goles del canario Jeremy Pino y Gerard Moreno ya en el tramo final del choque. Vamos con un último apunte de fútbol. El Real Madrid, con la canaria Misa Rodríguez como titular, tumbó al Manchester City y avanzó a la segunda ronda de la previa de la Champions con un gol de Caroline Weir, que impulsó a las de Alberto Toril a la siguiente fase tras un gran partido ante las inglesas. Y en baloncesto siguen llegando a Tenerife los jugadores del nuevo Lenovo. El viernes aterrizaba en la isla Musa Diagne y ayer fue el turno del ala pívot Iván Cruz. Todos conocen, ¿no?, los jugadores que ya tenía Lenovo, y creo que con las incorporaciones pues es un equipazo que obviamente tenemos que conocernos. Venimos algunos jugadores nuevos, pero estoy seguro que nos ayudarán a meternos rápido en dinámica y bueno, si logramos ser un equipo con el talento que hay, estoy seguro de que vamos a lograr muchas victorias. Obtener una beca deportiva en los Estados Unidos es el sueño de muchos deportistas. Vamos a conocer la historia de Keira González, la gran promesa del golf canario. A sus 17 años, Keira González McCarthy ya es una realidad en el golf canario. Su nombre no solo suena en los campos de las islas, sino que compite a nivel nacional e incluso a nivel internacional con la selección española. Ya ha sido becada por la Universidad de Augusta en Georgia. Augusta es una gran universidad. La verdad es que no me lo esperaba tener una beca tan buena y bueno, he estado luchando todos estos años para ir a Estados Unidos y a disfrutarlo. Pero antes hay un camino todavía por recorrer. Pues este año como objetivo es intentar sacar buenas notas en segundo bachillerato, seguir practicando al máximo e intentar entrar en torneos más importantes a nivel europeo. Apunta alto y se fija en el ejemplo más cercano. Rafa Cabrera, sin duda siempre ha sido mi ídolo, siempre me he fijado en él, tiene un sueño espectacular y me encanta su actitud en el campo y es una gran persona. He tenido la oportunidad de jugar con él y siempre he querido ser como él. Keira González, de Gran Canaria a Augusta, el mundo del golf ya tiene presente su nombre. Vamos con 2 apuntes de motor. En el Rally de Bélgica, Ott Tanak supo aprovechar el tropiezo del actual líder del Mundial, Kalle Rovanperä, para llevarse la victoria. El piloto estonio aventajó en más de 8 segundos al británico Elfyn Evans. La próxima cita mundialista se va a celebrar el 8 de septiembre. Será el Rally Acrópolis de Grecia.
Y en MotoGP se aprieta el Mundial. Tras la carrera celebrada en Austria, el italiano Pecco Bagnaia se llevó la victoria y recortó unos valiosos puntos a Fabio Quartararo, que terminó segundo. Tercero fue el australiano Jack Miller. Entre los españoles, el mejor clasificado fue Alex Espargaró. Cruzó la meta en la sexta posición. Y vamos a arrancar la semana con una buena noticia para nuestro deporte, porque los Tenerife Marlins Puerto de la Cruz se proclamaron campeones de liga. Richard Mortieles es su manager. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas felicidades. Buenos días, muchas gracias. Muy contento, supongo, ¿no?, por esa victoria en el tercer partido que les daba la liga entre los Astros de Valencia. Claro que sí, súper contentos y bueno, disfrutando todavía de lo que es el campeonato número 13 del club. Y bueno, ahora enfocados a este fin de semana, ya que nos terminamos con la Copa del Rey en Córdoba. Cuéntanos qué tal esa eliminatoria. Era el mejor de 5 partidos, pero no les hizo falta llegar al final. Vencieron los 2 partidos de Valencia y también el viernes, decíamos, de forma especial ese partido en el Puerto. Pues sí, mira, creo que la clave fue ganar esos 2 partidos allá en casa de ellos. Yo creo que ahí se decidió la liga, ya venir aquí a casa nada más de esos 3 partidos, con ganar uno ya nos quedamos con la liga y bueno, se pudo dar bastante bien el viernes. Entiendo que es la recompensa al trabajo realizado, ¿no?, durante mucho tiempo, durante muchos meses de entrenamiento y de trabajo. Sí, la verdad que sí. Mira, es la recompensa de todos estos meses, 6 meses prácticamente entrenando full desde enero que empezamos, y sabes que lo largo que es una temporada, lo que cuesta prepararla, lo que cuesta que todo el mundo esté sano, ¿no?, y que llegue sano a final de temporada, pero este año se ha trabajado bastante bien y mira, todo se cumplió según lo planteado y bueno, otro título más. Ya lo comentabas tú ahora, son 13 ya títulos de liga para los Marlins. Creo que están solo a 5 ya del Viladecans, que es quien lidera esa clasificación nacional. Ya están ahí cerquita, ¿no? Sí, estamos ahí. Seguimos trabajando a ver si lo podemos alcanzar en un tiempo no tan lejano. Y lo que comentabas ahora tú también, ahora, bueno, dejamos a un lado la liga, nos centramos en la Copa del Rey, porque también eso es una aspiración del club, ¿no?, lograr el doblete. Sí, la verdad que es una meta, un objetivo que tenemos ya desde hace varios años, que se nos resiste la Copa del Rey y bueno, este año estamos ahí bastante motivados y enfocados en la Copa del Rey. Y vamos a ver este fin de semana cómo se nos da todo. Richard, también es una temporada especial porque el club cumple 25 años, ¿no? Además, es bonito seguir sumando títulos en una fecha señalada. Sí, la verdad que este año se ha comentado poco sobre los 25 años, pero mira, 25 años ya, 13 títulos, creo que ha sido un club ya se nota, con mucho campeonato, mucha victoria. Y bueno, ahí seguimos trabajando. De verdad que como el número mágico, ese dicen que el 13 es un poco un número bastante significativo, mucha mala fama, pero mira, para nosotros ha sido increíble, de verdad. Richard, además esos 25 años con muchos títulos, con muchos éxitos, pero siempre con el problema de las instalaciones que hoy día sigue vigente, ¿verdad? Pues sí, mira, aprovechamos eso para hacerle un llamado a las instituciones que nos echen una mano con lo que es las instalaciones deportivas. De verdad que tenemos unas instalaciones que no están súper mal, que no están prácticamente homologadas. Tenemos ese problema de que el próximo año la Federación Española no homologue, porque tenemos unas instalaciones súper viejas, que se están cayendo, las gradas se están cayendo, los vestuarios no sirven. De verdad que hago un llamado a las instituciones que por favor nos ayuden con eso, porque ya llevamos varios años, que cada año que sí, que este año sí lo hacemos, que este año sí, y así llevamos ya como 10 años y esperando. El terreno de juego se nos está cayendo, el césped tiene como 15 años que no se cambia y vamos sumando cada año. Y ¿puede repercutir esto, Richard, en que los Marlins tengan que dejar de competir en la máxima categoría por las instalaciones? Sí. Mira, nosotros tenemos varios informes ya de los árbitros, de los equipos, que las instalaciones no están en condiciones. Ellos no pueden ducharse después de los partidos porque no están en condiciones. Los árbitros dicen que los vestuarios de ellos están, que no están en condiciones.
y esos informes ya no es solamente este año, ya como 4 o 5 años atrás, la Federación Española va a llegar un momento que no nos va a homologar el campo y podemos perder la categoría debido a eso. Bueno, pendientes de eso, de que se solucione por fin ese trato. También otra noticia positiva, Richard, para acabar, ese título del Europeo de Sub-18 de la selección española con 4 jugadores de los Marlins, también supongo que muy contento por ello, ¿no? Sí, bueno, aprovecho para felicitar a los chicos, 4 jugadores nuestros de la cantera, de juveniles de nuestra cantera, felicitarlos que han hecho historia, porque es primera vez que se gana un campeonato de Europa de esa categoría y bueno, desde aquí enviarle también un abrazo a los chicos y que disfruten su título. Muy bien, pues Richard Montiel, muchísimas gracias por acompañarnos, manager de los Tenerife Marlins Puerto de la Cruz, y a seguir sumando éxitos. Gracias a ustedes. Pendientes como siempre de los Marlins, la Liga, y seguro que a final de mes nos traen también la Copa del Rey. Pues vamos a ver si es posible, gracias. Buenos días. Hasta mañana. Y ahora ponemos rumbo en directo hacia el norte de la isla de Tenerife, porque allí se está llevando a cabo estos días una excavación arqueológica. En Albendín, buenos días. Hablamos de un yacimiento guanche. Así es, buenos días Estíbaliz, buenos días Canarias. Un yacimiento guanche, como tú bien decías, ubicado aquí en el municipio de Buenavista del Norte, en el que participan 10 jóvenes. Hablamos de esta cueva habitacional que, como pueden estar ustedes viendo en este momento, está dividido en cuadrículas. Pero ante todo vamos a saber primero ¿cómo surge este proyecto? Y para eso contamos con nosotros con el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, Esteban Lorenzo. Esteban, buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿cómo surge toda esta idea? Este proyecto surge pues de la necesidad de continuar con las excavaciones que se iniciaron en los años 90 y desde el Ayuntamiento creíamos oportuno pues seguir con esas intervenciones que se realizaron y así obtener la mejor información posible para su posterior divulgación y también para el conocimiento del poblamiento aborigen de esta zona de la costa de Buenavista y de la Isla Baja en general. Este municipio se caracteriza por tener varios yacimientos, quizás uno de los más ricos arqueológicamente hablando. Sí, en estos momentos pues hay bastantes puntos datados, ¿no?, de yacimientos arqueológicos y creemos que es un recurso que se puede poner en valor, pero para ello es necesario este tipo de intervenciones con científicos, también apoyando a jóvenes científicos que esperemos que en un futuro se puedan dedicar a esto y creemos que eso, ¿no?, lo que te comentaba antes, que es necesaria esta información, estos estudios pormenorizados para poder tener pues una documentación que podamos divulgar y que se le pueda transmitir a la población en general. Pues Esteban, muchas gracias, pero vamos a conocer un poquito más sobre este yacimiento. Un yacimiento, hablábamos, como les decíamos, de esta cueva habitacional en el que están trabajando estos jóvenes y Efraín Marrero, que es arqueólogo. ¿Qué tiene de especial este yacimiento? Buenos días. La primera intervención que se hace de este yacimiento fue en el año 1994, a través del equipo de Bertila Galván Santos de la Universidad de La Laguna. Y las características principales de esta cueva, la Cueva de las Arenas, es que aparecieron una serie de restos importantes, como restos infantiles de un individuo de 40 semanas, o restos de lagartos gigantes y ratas gigantes también, ¿no? Aparte también aparecieron una serie de elementos que nos informan de que se trata de una cueva doméstica, de uso doméstico. En la campaña actual han aparecido restos arqueológicos como cuentas en arcilla o piedra y también punzones elaborados en hueso. Entonces, los objetivos principales no solo es el campus de trabajo, ¿no?, donde los chicos pueden aprender la metodología arqueológica de excavación y registro en superficie a través de este cuadriculado, sino también recabar más información sobre este importante enclave que se encuentra en un conjunto repartido por la costa de Buenavista y se trata de una de las zonas más antiguas para el poblamiento guanche de la isla de Tenerife. Entonces queremos obtener nuevas dataciones arqueológicas a partir de elementos que nos precisen más la ocupación de esta cueva y identificar un poco cómo se realizaban las actividades en el exterior e interior de la cueva. Bueno, Estíbaliz, una investigación que nos va a proporcionar mucha más información sobre la población guanche, pero si te parece vamos a recabar un poquito más sobre uno de estos jóvenes que está participando en este yacimiento arqueológico, a ver si Jonay se nos puede acercar, que el pobre lo tenemos justamente en la parte de arriba de esta cueva habitacional, una cueva que, como bien decía Efraín, está proporcionando y ayudando a todos estos jóvenes a conocer un poquito más de la población aborígene. Bueno, Jonay, ¿en qué está consistiendo el trabajo que ahora mismo ustedes están realizando?
Simplemente en este primer campo, sí es verdad que estamos dando pie ya a nivel estudiantil el aprendizaje de todas las facetas y todas las etapas que lleva un proceso de excavación. Ya no solo en campo, que nos encontramos ahora, sino también en el laboratorio, a la hora de inventariar, clasificar y saber cómo ser ordenado a la hora de excavar y entender lo que ha pasado siglos atrás. Pues bueno, ya lo ven, con Jonay nos despedimos y les dejamos esta imagen de este yacimiento ubicado en Buenavista del Norte. Pues ahí siguen los trabajos de este yacimiento en la zona norte de la isla de Tenerife. Gracias, Ana Albendín. Seguiremos muy de cerca esos trabajos y los resultados que vayan arrojando. En cualquier caso, en este punto de la mañana vamos a hacer ya análisis de la actualidad en nuestra tertulia de prensa. Y saludamos ya en esta mesa de Buenos Días Canarias a Gabriela Maestre. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Antonio Salazar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los dos. Y vamos ya con el primer asunto. Entramos en materia porque por primera vez el rey de Marruecos, Mohamed VI, elogia en público el giro del gobierno español respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Mohamed VI agradece la posición clara y responsable de España y señala que esta nueva postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez abre una etapa de asociación entre ambos países. Mohamed VI también ha resaltado la postura de apoyo de otros países, como el caso de Estados Unidos desde la etapa de Donald Trump. Bueno, 5 meses ha tardado Mohamed VI en quizás dar una opinión pública al respecto, porque en marzo es cuando conocíamos esa noticia y Pedro Sánchez anunciaba cómo cambiaba de postura España con respecto a ese conflicto ya abierto con el Sáhara Occidental. Gabriela, Antonio, ¿qué opinan? Pues que en realidad me parece que hasta bastante mesurado ha sido, ¿no? Porque ha sido como, bueno, le agradecemos a España su postura, cuando en realidad tiene que estar más contento que unas castañuelas, porque en realidad es algo muy anhelado por el gobierno de Marruecos, bueno, por el rey de Marruecos, que legitima una situación condenada por la ONU y que históricamente España ha estado ahí, no se ha pronunciado tan como debería y en cualquier caso esto lo que viene a confirmar es que a Pedro Sánchez le ha salido bastante bien lo que quiera que tenga en mente, que no nos lo ha explicado a nadie. Cambió de opinión sin saber por qué, no ha dado ninguna explicación relevante, solo que era geoestrategia y una serie de cosas. Parecía que podía haber tenido algún conflicto con Argelia, el conflicto con Argelia ha quedado en nada. Prácticamente un cisma económico que ya medio se ha resuelto y parece que esto va para adelante. Tengo que decir personalmente a mi pesar, porque desde luego me parece que el pueblo saharaui no puede quedar olvidado, no puede seguir castigado con la responsabilidad que tiene España en este asunto. ¿Qué lectura haces, Antonio? Pues distinguiría el fuero del huevo, en el sentido de que una cosa es cómo se llegó a este punto y otro es el fondo del asunto. Yo creo que ya podemos decir, ¿no?, que Naciones Unidas sirve para relativamente muy poco, por no decir nada, y donde al final se han tenido otros actores que aplicar para intentar buscar una solución, que en este caso puede más o menos desagradar, pero es que era una solución en la que se venía trabajando desde hace casi 5 décadas, ¿no? Eso por un lado. Otro, yo estoy de acuerdo con parte de lo que ha dicho Gabriel, pero hay dos cuestiones en las que sí creo que no es del todo así, o al menos yo no lo veo así, más que no sea del todo así, ¿no? Una, las consecuencias del divorcio con Argelia. Estamos viendo los problemas derivados de el gas. España está comprando gas marítimo, ¿no?, que se trasvasa de manera marítima, que produce un encarecimiento del proceso, y eso sí que tiene consecuencias con este otro asunto, ¿no? Y luego esto que escucho siempre, no en el caso de Gabriela solo, ¿no?, que tiene que ver con la responsabilidad de España, ¿no? Yo creo que ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdo, pero yo sí que lo viví. Gracias, de aquello, o sea, el Sáhara no quería ser español, y aquello es verdad que se aprovecha una situación muy complicada que se vivía en España, entre otras la salida de una dictadura para una democracia, ¿no? Y ese momento fue el que se aprovechó, pero la responsabilidad de España ante alguien que ya no quería ser español, a mí me parece que es un papel... Bueno, pero el Sáhara tampoco quería ser marroquí. Sí, pero una vez que no quiere ser español, digamos que la responsabilidad con la otra parte, mira, ya es un poco a su suerte. Y luego se han sometido a la jurisdicción de Naciones Unidas y mira cómo ha terminado el asunto. Por tanto, yo rebajaría parte... ¿Tú crees que el asunto está terminado? Mira, yo honestamente creo que sí. Pero entre otras cuestiones porque cuando hablamos del saharaui, a veces hablamos de los saharauis como si fuera el Frente Polisario, y eso sí que no es una organización
a la que habría que apoyar por nada, se me ocurre, ¿vale? O sea, con los saharauis todo el apoyo que deseen, sobre todo ahora que pueden llegar a ser una autonomía, y veremos qué tipo de autonomía. Igual es una autonomía parecida, homologable a las españolas, y ahí pueden tener una vía de desarrollo, que no es lo que tienen en este momento con el Frente Polisario, ¿eh? Yo creo que en esto es apoyo entusiasta, decidido a los saharauis, y mantener en su sitio al Frente Polisario, que es otra cosa. No es una organización democrática, no es una organización que pueda tener un aval por su comportamiento tampoco o cumplimiento de los derechos humanos y las ideas que tengan sobre ese caso particular. Por tanto, yo haría esa distinción. Dicho eso, a mí, en el fondo, lo que sí que me sorprendió fue el cambio de posición de España, que fue unilateral, y por eso decía separar el fuero del huevo, ¿no? Antes decía Gabriela, también secretario geoestratégico, que tenía ese anuncio de Pedro Sánchez en un principio. ¿Qué papel juega Canarias en este sentido? También se habló incluso de cómo fortalecer aún más las fronteras de Marruecos en la salida de mafias y de pateras hacia Canarias. Sin embargo, estamos asistiendo de nuevo en estos últimos días y en estas últimas semanas a un flujo migratorio bastante importante, Y ¿no? también ahora cuando te escuchaba, también a raíz de esto que pasó con Marruecos, se creó la comisión esta que están viendo exactamente dónde está la frontera. O sea, ha habido una serie de movimientos. La delimitación de las aguas. En los que en realidad tampoco estamos sabiendo demasiado cómo va ese tema. Es verdad que estamos en agosto y que previsiblemente están parados, pero están como varios calderos al fuego de los que tampoco tenemos demasiada información. El presidente el otro día en La Palma dijo que había una tendencia a la baja en el tema de la inmigración, una tendencia que las cifras no dicen que sea así. En realidad yo creo que más bien lo que hay es una tendencia a que nos tengan Canarias, porque es verdad que los centros están mucho más liberados de otras etapas en las que estamos y no se nota tanto en la calle, ¿no? Pero en realidad sí que están viniendo muchísima gente y parece que ese control por parte de Marruecos no está siendo efectivo aquí, porque sí es verdad que parece que se ha resuelto o al menos está calmada la parte de la frontera con Ceuta y Melilla y esa zona, ¿no? Bueno, y hemos hecho análisis de la situación laboral en España con los sindicatos que reconocen que el pacto de rentas es la tarea pendiente de la nueva reforma laboral. Celebran el aumento de los contratos indefinidos y la merma de los temporales. Estamos en cifras que de cada 10 contratos que se celebran, 5 ya son con una relación laboral o una contratación indefinida. Y eso siempre es una buena noticia. Es una reforma laboral que se ha visto idónea, sobre todo para sostener los malos momentos que hemos tenido, entre otras la pandemia, ahora también se está viendo con la guerra de Ucrania, y por tanto es una reforma que consideramos positiva. Bueno, el 31 de marzo entraba en vigor esa reforma laboral, si bien es cierto que a principio de año las empresas han tenido que ir adaptando a estas nuevas circunstancias, ha crecido de forma importante la contratación indefinida, pero bueno, ¿qué lecturas y qué balance hacen ustedes desde la entrada de la reforma laboral? Antonio, Gabriela. Yo con esto siempre tendría mucho cuidado, porque las políticas económicas todas necesitan un periodo de tiempo, normalmente 18 meses empieza a ser una cifra en la que te puede más o menos permitir ciertos balances, y estas cuestiones no las comparto. No comparto no lo que están diciendo que si es positivo o negativo, sino que a día de hoy no tenemos un elemento de juicio suficientemente válido, ¿no? Tendría cuidado en una cosa, que es que la previsión para este mes de agosto, que vayamos a tener un mal agosto, como ya tuvimos un mal mes de julio. Entonces, ¿y eso todo se puede atribuir a las normas? Pues probablemente no, pero es que el ciclo también juega en su papel, el ciclo económico que nos toca vivir a la hora de analizar las políticas económicas. Entonces, yo entiendo que para los políticos, para los sindicalistas, estas cosas pues les da un poco igual, pero a la gente que nos gusta un poco más el análisis más de foco largo, ¿no? Pues quizás no tenga un tiempo muy limitado. Sí me gustaría decir una cosa, porque es que hablan de la temporalidad y siempre está referida al sector privado. Es que la Administración española está permanentemente siendo advertida por la Unión Europea por el alto número de contratos temporales que mantiene. De hecho, es portada hoy del periódico El Mundo. La temporalidad se dispara en el sector público hasta el 32%. Justo, y tiene que llevarla al 8%, que es lo que hay que decir, ¿no? Para que poder seguir recibiendo el auxilio de la Unión Europea. Bueno, pues es que estas son las cosas que suelen pasar, ¿no? Se arma una enorme polvareda en el tema político sindical y luego los datos son los que son, ¿no? Bueno, el caso es que la nueva reforma laboral también vino a entrar en vigor coincidiendo con la guerra en Ucrania. Bueno, con todo, y bueno, todo ha sido un devenir de circunstancias que quizás
no va a dejar ver en la medida de lo posible el cariz o la importancia que va a tener la reforma laboral. Eso ¿no? es, estando bastante de acuerdo con lo que dice Antonio, pero es verdad que hacer comparaciones ahora parece bastante complicado porque, bueno, ahora, desde hace 2 años para acá, todo está vuelto loco, ¿no? Entonces, claro, venimos de la pandemia, estamos con esta historia de la guerra de Ucrania y múltiples factores que están, desde luego, distorsionando todo eso. Efectivamente, falta un poquito más de tiempo para ver cómo evoluciona, pero los datos son muy esperanzadores. El tema de la temporalidad en España era que clamaba al cielo. El tema del salario mínimo interprofesional son cosas que necesitan ver exactamente cómo va, pero que de primeras los datos son muy, muy buenos. Julio fue un mes malo, pero venía de unos datos históricos de mayo y de junio nunca vistos, sobre todo en el tema de la... Fernando, yo insisto, no carguemos las tintas sobre esas cosas. Entre otras cosas, mayo y junio, lo que se produce es una preparación de un verano que se presumía a su vez espectacular. O sea, digamos que se puede entender parcialmente de ahí. Yo no soy muy dado a hacer lecturas luego encima, digo, largo plazo, imagínate hacer lecturas de meses lo que pasa concretos, es que ¿no? detrás de los datos hay personas, y entonces si esas personas, el tema de la temporalidad, dejamos de hablar de que son contratos por hora o por día o no sé qué, a ser indefinido. Claro, la historia de las personas cambia mucho y ya no solo son los datos, es lo que se está gestando. Pero yo me alegra mucho que pongas el foco en las personas, porque lo que no vemos son las personas que no son contratadas, ¿no? Y esto es un problema que vamos a encontrarnos dentro de nada. Es decir, porque las inercias son las inercias. ¿Pero a qué te refieres? ¿A la economía? Pues que a veces no conviertes inmediatamente, porque hay que luego entender la otra parte, ¿no? Que es la parte empresarial. Tú no conviertes un contrato por hora en un indefinido gratuitamente, es decir, no lo haces por maldad, sino porque muchas veces lo que te puedes permitir, atiendes un poco a las circunstancias de tu mercado. En algunos sectores hay una temporalidad, bueno, de hecho la ley lo que hace es cambiarle el nombre a algunos temporales, ¿no? O sea, ahora los fijos discontinuos son los temporales de toda la vida. Por tanto, yo tendría cuidado con ese tipo de cuestiones, porque digo que no llevamos tiempo suficiente. Mayo y junio fueron buenos, efectivamente. Tan buenos que salió siempre la ministra a presumir de los datos, ¿eh? Y luego julio ha sido un mal mes de julio, el peor julio de los últimos 30 años. Y agosto tiene pinta de que va camino, porque la previsión que ha hecho el ministro Escrivá el otro día, es que está otra vez resintiéndose. Por tanto, tengamos más perspectiva con el tema de la reforma laboral para juzgarla en todas sus intenciones, ¿no? Bueno, vamos con una polémica que ha tenido lugar en Finlandia por la filtración de un vídeo donde se ve a la primera ministra Sanna Marin en una fiesta privada con amigos. Uno de los principales partidos de la oposición ha exigido que Marin se someta a un test voluntario de detección de drogas y ella ha aceptado someterse a ese test para limpiar su reputación. Mientras tanto, en redes sociales y bajo la etiqueta Solidaridad con Sanna, muchas mujeres de Finlandia han publicado vídeos de fiesta reclamando el derecho a disfrutar en el tiempo libre. Bueno, pues se ha desatado la polémica en Finlandia entre defensores y detractores de si la primera ministra finlandesa puede irse de fiesta en su tiempo libre, en sus vacaciones, y de hecho voluntariamente se ha sometido a un test de droga para limpiar su imagen. Por reivindicación de la oposición. Bueno, lo primero es que esta señora, si estuviera en España, le votaríamos todos, porque lo que queremos ver es políticos de verdad, reales, no de postureo. O sea, pues si estás de marcha, estás de marcha. Porque tú imagínate, o sea, que venimos de ver a Boris Johnson y a X gente. A esa gente nadie se le pasó por la cabeza hacerle una prueba de nada, ni pensar... Pero a Boris Johnson le ha costado su puesto. Sí. ¿No? La fiesta le han costado su puesto. Después de... Bueno, sí, pero le ha costado su puesto. Pero él ya era fiestero cuando lo eligieron. Sí, no lo estoy defendiendo. Digo que es verdad que si analizan las consecuencias, le ha costado su puesto. O sea, que no le salió gratis, ¿no? Pero también lo eligieron por eso, te quiero decir, porque le gustaba que fueran golferas y que fuera así de fiesta y tal. Entonces es absurdo, o sea, también se dice que es porque es joven. Pues aunque tuviera 60 años, pues si quiere estar de vacaciones y quiere salir con los amigos y tomarse unas copas y bailar unas canciones, o sea, ¿eso en qué le deslegitimiza en su puesto de trabajo o en qué le afecta o por qué pierde seriedad? Sobre todo, yo lo veo mucho en un tema de que es mujer, o sea, porque los hombres no lo tomemos a vacilón, qué divertido, qué cachondo, y la mujer es como, no me gusta, no... ¡Ay! La mosca. Tenemos una mosca aquí hoy. Pero, no sé, me ha desagradado bastante que me viera. Tenemos la mosca del plató, la mosca de la tele. Sí.
No, vamos a ver, digamos ¿Le ves que un componente quizás machista? no por el caso de Boris Johnson, quiero decirte que es que al final resulta que lo que sí veo es, primero, que las tonterías no son patrimonio exclusivo de España, ¿no? Es decir, que estamos debatiendo siempre tontadas, ¿no? Pues resulta que en Finlandia también. Y a mí todo esto me sorprende. Sí, digo, toda esa corriente de solidaridad, no, es que no es lo mismo, hay que distinguir que haya gente a la que le pueda molestar, y no estoy de acuerdo, y además yo estoy con Gabriela, tiene todo el derecho del mundo a salir y grabarse los vídeos que desee, faltaría más efectivamente, ¿no? Hombre, en la redacción de la introducción, ¿no? Decía, ¿no? La oposición le ha exigido, no le ha obligado que se someta a un test voluntario. Pues ya estamos confundiendo términos. Voluntario no, claro, entonces, no cabe, ¿no? Claro, ella ha hecho yo creo lo que tenía que hacer. Y lo otro sí que me parece que hay gente a la que le siguen pareciendo que los cargos públicos tienen un boato y que a lo mejor es donde quiero entender que se ha producido parte, que no admiten que una presidenta o un presidente puedan estar de juerga grabándolo y subiendo a las redes sociales. A mí me parece un exceso, o sea, sin ningún género de duda. Pero claro, que entramos en el debate de si los líderes de distintos países pueden irse o no de vacaciones, tomarse sus días de descanso, a no ser que en esas circunstancias o coincidiendo con ese descanso, a lo mejor hubiera una situación crítica en el país. En ese sentido, ¿se justifica o no se justifica que se vaya de vacaciones? Vamos a ver, a mí me parece que se pueden ir de vacaciones, además como yo creo que lo importante es que estén mucho tiempo de vacaciones y no estén firmando muchas cosas que nos compliquen la vida a los ciudadanos, casi mejor que pasen mucho tiempo de vacaciones. Es verdad que en el supuesto de que pase algo gordo, saber dónde están y lo puedan resolver. Yo creo que eso es lo mínimo exigible. Todo lo demás, insisto, me parece una barbaridad. En realidad, ningún alto cargo, entendamos un presidente de gobierno, tanto de España o de las comunidades autónomas, en realidad no se van de vacaciones nunca del todo. O sea, siempre, sí, a lo mejor, por ejemplo, Pedro Sánchez, pues está en Lanzarote, pero nunca desconecta. Aquí lo hemos visto, que sí, fue a visitar, se reunió con Ángel Víctor en no sé dónde, luego se fue para La Palma durante sus vacaciones, y el presidente de Canarias exactamente igual. Nunca desconectas del todo. En situaciones que no son graves, ya si pasara algo grave, tienes que estar. Claro, yo creo que para la responsabilidad que tienen, para las decisiones que tienen que tomar, por supuesto que se vayan de vacaciones, que descansen, que desconecten, que se retroalimenten de buena energía y de fuerzas y que vuelvan bien, porque tienen que tener la mente muy clara. Y en el caso, por ejemplo, de la primera ministra finlandesa, ¿cree que estos acontecimientos pueden costar electoralmente? En su caso creo que no. En el caso de Boris Johnson era distinto, claro, porque fueron hechas en medio de la pandemia. Exacto, y demás, no fue porque se fuera de fiesta, fue que fuera durante el confinamiento. Pero a mí lo que me parece es que hay actos que tienen consecuencias y hay países donde eso suele ocurrir. Y en este caso concreto parece que se ha entendido claramente que aquello era un exceso que tenía que ser castigado, ¿no? Más allá de que luego... ¿Tú imagínate Berlusconi cuando era presidente en Italia? ¿Tú imagínate cómo fue eso de la fiesta? Y además que se sabía que a mí se cometían hasta delitos, los juzgaron hasta por temas de menores y todo. Y eso no le afectó no le afectó. Siempre le hacían críticas, pero la gente, bueno, pues él es así y así lo queremos. Pero es que yo en eso creo que también es verdad que hay países y países. O sea, en la tradición sajona a lo mejor es mucho más fácil exigir una dimisión y que eso se pueda ocurrir, porque tienen un concepto institucional completamente distinto. Hay otros países donde digamos que hay un totum revolutum donde es más complicado. Lo que pasa es que hemos tenido presidentes tan divertidos como Mariano Rajoy a los que no nos imaginamos en fiesta, pero habría que ponerlo en contexto y ver si en ese supuesto en España se hubiese dimitido. Sé que es imposible. Bueno, vamos a ver en qué queda este asunto. Vamos ahora con un debate que aparece con cierta frecuencia aquí en Canarias que tiene que ver con el control demográfico. Una comisión del Parlamento va a estudiar el crecimiento demográfico en Canarias. Las posibles medidas que se acuerden se va a topar con leyes que dejan poco margen para las restricciones. La Constitución española contempla expresamente la prohibición de legislar contra la libertad de residencia. Se pueden establecer requisitos, pero tendentes a que esa persona acredite tener solvencia económica, no a impedir su residencia en ese país. Y esa es una normativa comunitaria que corresponde variar, en su caso, a la Unión Europea, no a Canarias. Si el objetivo de tener un turismo masificado es la entrada de recursos económicos y disminuir la tasa de paro, esto último no se ha conseguido. Hay fórmulas, limitando el número de personas que vengan y dando otra calidad. Estamos asistiendo a una pérdida de calidad de los servicios que tenemos, dada la alta población. Un problema de tipo ecológico, de vivienda, de identidad del pueblo canario también. Algunas limitaciones sí se deberían buscar.
Bueno, un debate que va y viene con el paso del tiempo, pero no sé si a las alturas en las que nos encontramos, pues el control demográfico hay que planteárselo. Antonio, Gabriela. Bueno, en España, con el nuevo gobierno, con el gobierno de Pedro Sánchez, el tema del reto demográfico se ha puesto sobre la mesa. No tanto a lo mejor por el control, sino más bien al revés, por los pueblos que están por quedando... la España vaciada, ¿no? Sí, ¿no? Y que en Canarias parece que no, porque nos quedamos con otra visión, pero que en Canarias también existe un serio problema de reto demográfico, en islas enteras como puede ser el Hierro de la Gomera, pero también en otras zonas, ¿no? Entonces, efectivamente sí que hay que hacer políticas para que haya cierto control, porque los recursos son limitados. Estamos hablando ahora de todo el asunto que viene con el cambio climático, toda la crisis climática que está viniendo y en el cual se pone en aviso de que, por ejemplo, hay recursos muy limitados con el agua. En Canarias es algo candente, ¿no? Y con otro tipo de asuntos que con un crecimiento exacerbado de la población no se puede hacer frente de ninguna manera. Entonces, son cuestiones que hay que analizar, cuanto menos, y no sé si llegarán a tomar decisiones, porque esto muchas veces son cosas de las que se hablan, pero luego tampoco se concretan nada. Bueno, escuchábamos a Ricardo Fajardo, antropólogo de la Universidad de La Laguna, decir que en todo esto hay un desgaste ecológico, de servicio, incluso un desgaste de identidad, Antonio. Bueno, teniendo en cuenta que casi todos nosotros, ¿no?, salvo excepciones, procedemos de un tronco común y no es Canarias precisamente, ¿no? Quiero decir que es que a veces se dicen ciertas cosas de aquella manera, porque a eso contribuye de igual manera el turismo, el estar en un espacio abierto, que las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque al final se producen interacciones entre las personas y ya no se mantiene tan homogénea una determinada identidad. Dicho eso, que no es el asunto, a mí me parece que de todos los debates que se plantean en Canarias, este es el más desacertado con mucha diferencia. Y que alguien debe explicar por qué las personas son un problema y no una solución. Que cuando se dice que los recursos son limitados, que suelen ser limitados, hay uno que no es limitado, que es el talento. Y ese a lo mejor es el que más nos falta aquí. Y que me preocupa enormemente que esto siempre va conducido al mismo sitio, que es al modificar el modelo económico. Que es muy fácil cuando se es un funcionario en una universidad pública, ¿no?, decidir ciertas cosas, pero el conjunto de la sociedad no vive de eso, ¿eh? Lo mantenemos, eso sí, vía impuestos, pero no viven de eso. O sea que todo esto yo no digo que no se deba estudiar, pero sobre todo lo que digo es que hay conceptos como la capacidad de carga, los recursos y demás, que en otros sitios los han resuelto. Singapur es del tamaño de La Palma, tiene 6 millones de habitantes y tiene la mayor biodiversidad del planeta, ¿eh? Por tanto, yo digo, es un debate sobre de qué manera queremos vivir en el futuro, no del número de personas que hay en Canarias. Y deberíamos tener muchísimo cuidado con esto, porque es material inflamable en malas manos, ¿eh? Y de ese debate del modelo económico del que hablas, Antonio, se llega tarde, porque es verdad que en los últimos tiempos hemos hablado de este tema muchas veces, es un debate que viene y va. En los últimos tiempos, si llevamos hablando pero de eso. Por eso digo, es un debate que llega tarde, que ya tenemos que empezar a trabajar en él, y porque claro, esto no puede entrar de golpe, tiene que ser algo progresivo, No sé, yo cuando oigo lo de que Canarias tiene que cambiar de modelo y no sé qué. ¿Pero quién cambia el modelo? Hubo ahí un atisbo cuando la crisis de la COVID que dijo, bueno, pues como ahora hay un parón, se puede aprovechar para hacer una planificación. Pero también se habló de eso en la crisis del año 2008, y al final, Gabriela. en realidad, yo te digo, yo tengo 45 años, yo recuerdo 30 años, sin exageración, 30 años diciendo que Canarias tenía que cambiar su modelo y tenía que apostar por otras cosas que no solo fuera el turismo. Moratorias turísticas y demás. Y ¿no? Eso siempre ha quedado en nada. Porque, en digo, afortunadamente, entre otras cuestiones, porque esto no se le puede ocurrir. El cambio de modelo como aspiración, oye, pues puede ser legítimo, pero eso ¿quién lo va a definir? Y no lo van a definir un grupo ni siquiera de expertos, en áreas distintas, encerrados en un despacho. O sea, es que las demandas de un mundo cambiante que va a toda velocidad no la podemos fijar desde Canarias. Y parar un modelo que funciona y que es de éxito, que es el turismo, y luego yo estoy de acuerdo en todo lo demás, que podemos discutir sobre... Me gustaría que no es alguien... cuestión de pararlo, Antonio, sino... De modificarlo, sí. De replantearlo. Sí, atendamos a lo que se dice. Por ejemplo, y además invitaría a la gente que dice, no, es que la tasa de paro no ha descendido. Probemos a ver, sin turismo, a ver a cuánto llegaría la tasa de paro. Intuyo que muchísimo más, Intuyo que muchísimo más. No me llamen sagaz, por hacer ese tipo de afirmación, sino que yo creo que eso es lo que ocurriría. Hay que tener muchísimo cuidado, además es un debate que a mí lo que me preocupa, por eso digo lo del turismo, que tiene tal cantidad de ramificaciones que cualquier pieza que se toque descompone el puzzle, y nos hace caer el chiniquito. Yo tendría un enorme cuidado, aparte, insisto, determinados discursos sobre inmigración pueden alentar comportamientos extremos.
Y no me gustaría vivir en Canarias, en esa Canarias no me gustaría desde luego vivir, ¿no? Bueno, pero creo que el discurso tampoco va por el tema de la inmigración. Sí, claro que va por el tema de la inmigración. Otra cosa es que por la inmigración me refiero a la que llega en patera. Sí, no, de acuerdo. Pero sí va con otra inmigración, que también son inmigrantes. Y a las que estamos con la que estamos comprometidos, que es verdad, como se ha dicho, no podemos limitar el libre tránsito, que es uno de los grandes logros de los últimos años. O sea que yo tendría cuidado, pero además es que luego otra cosa, que no sé si alguien ha reparado en ella, los problemas de natalidad de España y de Canarias, que hemos visto la semana pasada. O sea, no se puede decir al tiempo que tenemos un problema de natalidad que imposibilita un futuro más o menos armónico y decir que no puede venir más gente. No puede ser, las dos cosas no pueden ser. Está todo interconectado en realidad. Sí que afecta lo económico con las poblaciones y con todo. De lo que se trata es un poco lo que estaba comentando Estíbaliz. En realidad, si el modelo que tenemos tiene carencias y lo sabemos todos, ¿por qué no se buscan alternativas o por qué no se han puesto en marcha o por qué no Gabriela, han funcionado? Porque algunas... Claro, pero ¿quién? Perdona, el tema es quién. Por eso, pero claro, pues eso se hace tomando decisiones fundamentalmente políticas. Ha habido intentos, lo que pasa es que también a lo mejor requieren más tiempo lo que duran los gobiernos o lo que han durado los últimos gobiernos en Canarias. No ha dado tiempo de que eso se ponga en marcha, o una apuesta por la innovación tecnológica, que Canarias fuera, que ha quedado un poco en nada. Una apuesta por la agricultura que nunca ha funcionado en Canarias. Entonces, se trata de dar con la clave, claro. Mira, sé que veo todo apuro. No, bueno, entonces lo dejo. Pero hay algunos sectores que no están en... una agricultura muy eficiente como la de los Países Bajos, el 1% del PIB. Ahí no hay mucho margen para subir. Es más, nosotros sobre el PIB tenemos más. Y no es especialmente eficiente, está subvencionada. Y así muchas más cosas. O sea que por eso digo que tengamos mucho cuidado con los debates, a dónde nos van a conducir. Y sobre todo los que vienen ya orientados en origen, como este, que va a por el tema turístico. Bueno, pues Antonio Salazar, Gabriela, hasta la próxima ocasión. Buenos días. Buenos días, buena semana. Una pausa para la publicidad y de vuelta estaremos con otros contenidos aquí en Buenos Días Canarias. Les esperamos. Buenos días Canarias, alcanzamos las 9:30 de este lunes 22 de agosto y vamos a hablar de un dato que llama mucho la atención y que es muy positivo sobre todo para los pequeños y medianos libreros. En los primeros 6 meses de 2022 se vendieron más libros que en 2021, vuelven a cobrar protagonismo las librerías de toda la vida y el sector librero intenta disfrutar de este momento dulce. Vamos a saludar a Remedios Sosa, que es presidenta de la Asociación de Libreros en Tenerife. Remedios, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿están como para lanzar las campanas al vuelo o todo con prudencia o dentro de la cautela que concierne? Yo creo que se debe de hacer con prudencia y con cautela, pero sí es cierto que después de la pandemia pues aumentaron esos índices de lectura, que la gente pues entra más a las librerías y al entrar pues ve más libros, entonces eso es positivo, pero siempre hay que tenerlo pues con un poquito de cautela, porque evidentemente las librerías han pasado pues momentos muy duros, pero espero que eso ya sea el pasado y que de aquí en adelante pues el repunte que sea cada año mejor. ¿Y qué ha pasado con el libro electrónico? Porque cuando llegó su implantación todas las librerías se echaron a temblar, la gente empezó un poco a introducirse en ese mundo de la lectura electrónica, pero parece ser que ahora están llamados a convivir, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor es que van a tener que convivir, están conviviendo, pero que esos datos que tú decías que al principio pues causaban pues pánico, que iba a desaparecer el libro en papel, eso no es real, están conviviendo uno con otro, el libro electrónico no ha seguido subiendo y el libro en papel yo creo que es el recurso que la gente pues utiliza más. Bueno, y además que muchas personas todavía siguen recurriendo al papel por ese romanticismo que caracteriza el hecho de tener un libro en las manos, ¿no? Sí, el libro en las manos pues lo puedes tener en cualquier sitio, lo vas para adelante, para detrás, y creo que esa buena costumbre nunca se debe de perder. Bueno, debido a ese auge del consumo de libros, nosotros hemos querido salir a la calle, Remedios, para conocer cuál es la opinión de la gente acerca del consumo de libros durante estos últimos meses. Vamos a escuchar a ver lo que nos dicen.
El libro de papel de toda la vida. El encanto del papel no lo tiene el libro electrónico. Trabajo mucho con el ordenador y es que se agradece leer un poquito en papel. Más cómodo es el electrónico, pero no sé, el olorcito, el contacto con el libro es diferente. Pero prefiero mejor más el libro de papel más que el electrónico. No me gustan mucho las nuevas tecnologías y un libro es un libro. Tener el libro en la mano no es lo mismo que tener una tableta. Es más cómodo y electrónico se me cansa más la vista. Bueno, pues le han puesto más bien defectos al libro electrónico por lo que hemos encontrado en la calle. La gente prefiere el papel, Remedios, incluso hacen referencia al olor del libro, ¿no? Al olor, el tacto y eso. Siempre el libro pues ha tenido un encanto y espero que sea una costumbre sana, que se mantenga y que nos siga acompañando pues durante toda la vida. Lo bueno de esta nueva situación es que esas librerías de toda la vida han vuelto a tener protagonismo. Aquellas que temblaban quizás por cerrar han visto quizás que este auge les permite un desahogo y seguir adelante por esta apuesta, ¿no? Pues sí, la pandemia ha tenido algo positivo es que ha aumentado pues los índices de lectura. La gente en esos meses de confinamiento, en esos 3 meses, pues se refugió en el libro y veían pues que lo que siempre te acompaña es el libro, las lecturas y eso es positivo, pero lo mejor de todo es que esa costumbre pues se convierta ya, ese hábito de lectura se convierta ya en una costumbre para quedarse y que por supuesto que siga creciendo. Y eso hay que alentarlo también desde edades tempranas. No sé qué tal está el consumo entre la infancia y la juventud. Sí, pues mira, una de las edades que más se lee es hasta los 14 años. Después hay una edad de 14 a 18 que baja en esos índices. Se sigue, después se retoma otra vez a los 24 y al final, pues hasta los 55 años, pues sigue otra vez pero la edad entre los 18 y los 24 es una edad bastante buena. La primera edad hasta los 11 años y después ya hay una bajada, se vuelve a retomar y en esos índices de lectura, pues la mujer siempre me aparece como la que tiene unos índices de lectura mayores, más lectora que el hombre, y hasta los 65 años, pues es un nivel bastante bueno. Siempre nos ha llamado la atención y ha sido noticia cuando cierra una librería histórica, por ejemplo en Canarias, en alguna ocasión hemos asistido a algunas de ellas, pero bueno, también da alegrías que empiecen a nacer nuevas librerías. ¿Tienen cálculos de cuántas librerías pueden estar naciendo, que sean de nueva creación y que sean con carácter independiente, Remedios? Sí, pues mira, hubo una época que fue hasta 2018, que ahí hubo un cierre de librerías, pero bestial. A partir de ahí, evidentemente, han cerrado librerías, pero esas librerías más o menos pues las han cogido gente nueva. El miedo que se tiene es que las nuevas generaciones pues vayan apostando por esta profesión, que yo creo que es una de las profesiones mejores que hay, porque estás en contacto con un montón con los libros, pues tienes un montón vives un montón de mundos diferentes, entonces que el relevo generacional pues no sea tan positivo, pero yo creo que sí, ahora más o menos lo que se cierran y lo que se abren están por igual y la librería es necesaria, sobre todo lo que tú comentabas al principio, esa librería de cercanía, de barrio y que todos deben de tener ese lugar de encuentro con la cultura porque es lo más importante y lo mejor que puede tener una persona, que es la cultura y que es la que te da esa formación y esas herramientas pues para construir ese mundo mejor. Bueno, y tener el mejor asesoramiento por parte de los libreros, porque ustedes también se ven un poco obligados a leerse cualquier novedad que entra en la librería para luego poder asesorar al cliente, ¿no? El librero, la librera pues es un prescriptor, evidentemente no te puedes leer todo lo que sale en el mercado, pero sí tienes que estar al día, tienes que saber asesorar, tienes que conocer a tus clientes, por eso la librería es un lugar pues tan entrañable que tú entras allí, lo mejor que tienes que tú a lo mejor no sabes lo que vas a comprar y puedes salir con 2 o 3 libros. El papel del librero, de la librera es esencial porque conoce pues las novedades, conoce los gustos de las personas que entran a la librería y es abrir pues nuevos mundos, ofertarle cosas y sobre todo lo importante
importante en una librería es que los padres, las madres, pues lleven a los niños, que desde temprano esos niños vayan formando su biblioteca, que se vayan haciendo buenos lectores, porque si tú no empiezas a leer desde pequeño, cuando seas ya mayor, es muy difícil que te enganches a la lectura. Bueno, pues que sigan estos buenos datos, que la gente siga consumiendo libros y que vayan a las librerías de cercanía. Remedios Sosa, como siempre, gracias. Gracias a ustedes por difundir la cultura y difundir esta buena práctica, que es lo mejor que podemos tener, que son los libros y la lectura. Claro que sí, gracias, buenos días. A ustedes. La panadería Pastelería Pulido del municipio de San Mateo, en Gran Canaria, ha sido galardonada con la distinción Miga de Oro de Canarias 2022 con su pan de cosecha. El jurado valoró la vista, la corteza, la miga, la suela, sabor y aroma. Y con esta distinción, la panadería Pulido entra en el top 100 de las panaderías de toda España. Ahí ha estado nuestra compañera Estefanía de Blasio. Buenos días, Canarias. Así es, tradición, buenos ingredientes y sobre todo pasión por su trabajo. Esto es lo que ha hecho que este año la Miga de Oro esté aquí en la panadería Pulido, todo un referente en el municipio de San Mateo. No en vano ya va por la 4ª generación, pero nos va a contar el secreto de este pan. Está con nosotros su creador, Cristo Rodríguez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, primero de todo, felicidades por esta Miga de Oro y cuéntanos, el secreto de este pan ganador. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos encantados con el premio recibido. Y bueno, el pan se llama pan de cosecha. Es un pan que elaboramos con 3 tipos de harina diferentes, molidos en piedra algunos de ellos, semi-integral y también una harina de centeno ecológica. El secreto fundamental, la diferencia fundamental en el certamen fue que lo que hicimos fue tostar esa harina de centeno para potenciar ese sabor y simular un poquito el sabor a gofio, que también es un producto muy típico de aquí. Y ese fue pues un poquito la diferencia, sobre todo con otros panes. También usamos masa madre, es un pan de masa madre de fermentación lenta. Y bueno, por aquí lo vemos, sobre todo el interior, vemos tanto mucho alveolo, agujeritos grandes también, típicos de la fermentación, horneado en suela, en piedra, una corteza fina igualmente. Y bueno, el tipo de corte que elaboramos también al pan hace que las migas en diferentes cortes del pan también sea diferente. Y esto es lo que hizo que se alzara con el triunfo. Sí, después hablando con el jurado, que ellos hicieron la cata de todos los panes y iban indicando un poquito cuáles eran las diferencias y qué habían visto en los panes. Fue un poquito lo que les gustó y lo que le llamó la atención también con respecto incluso a otros certámenes que han hecho en otras comunidades autónomas de España. Bueno, Cristo, estamos viendo el ganador, pero es que aquí hay muchos más panes que les vamos a mostrar ahora mismo para que nos cuentes, porque este es uno de ellos, pero tenemos mucho más. Sí, como vemos en la panera, gozamos de bastantes referencias, sobre todo la parte alta son las especialidades, las que más salen son el pan montañero, que es un clásico nuestro. Nosotros somos 4ª generación, la generación de mi padre fue quien lo creó, al igual que el pan de Mama Lala, que está al lado, que es el nombre de mi abuela. Es el nombre que le damos a nuestra masa madre sólida y eso es un pan de masa madre que empezamos a lograr también hace como 3 añitos aproximadamente y ha gustado bastante porque tiene ese sabor típico de los panes de masa madre, un poco ascético y con mucho sabor. Sí, y además, Cristo, vamos a enseñar otro que nos ha llamado mucho la atención porque hay uno que pone pan con miel y chorizo. Sí, exacto. Ese es un pan que elaboramos, es un pan dulce por la miel, es una miel de abeja de San Mateo, el apicultor es de allí, y el chorizo es el chorizo de Teror, nuestro clásico chorizo de Teror de aquí de la isla. Un homenaje aquí a la tierra. Sí, vamos, es de la tierra más cercana imposible. Siempre intentamos buscar, igual que el pan de millo que ves al lado, que elaboramos nosotros con un gofio escaldado que hacemos el día antes, y el molino está a escasamente 20 metros de nuestra panadería. Es decir, lo muelen y una vez lo muelen va directo al obrador y a nuestras amasadoras. Cristo, 4ª generación de la panadería. En la panadería se nota pasión por el trabajo, lo llevan en la sangre. Sí, somos 4ª generación como te indicaba, mi hermana también está al frente junto conmigo y es algo que nos apasiona, la verdad. Es algo que nos encanta, el día a día del pan también, que son productos que se elaboran diariamente y nos apasiona este mundo. Y ya para terminar, el próximo año, este año tienen celebración, pero el próximo más todavía, porque cumplen centenario. Exactamente, sí, en el 23 cumplimos los 100 años de historia. La verdad que un orgullo para todos poder llegar hasta aquí y que sean muchos más, esperamos. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y decir ya que esta panadería Pulido, que yo decía que es un referente en el municipio de San Mateo, también ya ha pasado a formar parte de la ruta del buen pan de Canarias gracias a este premio. Así que tienen que venir a probar ese pan ganador, ese pan de la cosecha, pero también todos los demás que nos ha enseñado, que son una auténtica maravilla.
Pues habrá que probarlos, no solo ese, sino todos. Bueno, y el Instituto de Modonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias viene insistiendo desde el comienzo de los meses estivales en la necesidad de donar sangre. También en verano, en la sede del Instituto Canario de Modonación de la capital Gran Canaria, ha estado Luis Muro. Buenos días, Canarias. En verano, aunque estemos de vacaciones, también hay que donar. Las necesidades de los hospitales canarios siguen siendo las mismas, 300 donaciones diarias y, por tanto, no se puede bajar el ritmo de la donación. Estamos en la sede del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia en Las Palmas de Gran Canaria y nos encontramos con Fernando Mederos, que es supervisor de extracción del ISHH. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como decía, el ritmo de necesidades de sangre no para aunque estemos en verano. Efectivamente, las donaciones de sangre las debemos de mantener durante todo el año porque las necesidades de los hospitales no bajan porque sea verano. Entonces nosotros mantenemos el mismo número de colectas, el mismo número de personal para intentar mantener el ritmo de donaciones y así satisfacer las necesidades de nuestros hospitales. Sí, porque están abiertos los centros y están también operativas las unidades móviles. La actividad transfusional no disminuye y un hospital, pues prácticamente en todas las plantas se realiza terapia transfusional. Eso nos obliga a que durante toda la época del año pues intentar mantener ese objetivo de 300 donaciones diarias. ¿Cómo han ido las donaciones en lo que llevamos de verano, Fernando? Bueno, la rutina en Canarias con las donaciones es que siempre son justas. Canarias es autosuficiente, pero sí es verdad que en determinadas épocas o en determinadas semanas que aumenta la actividad transfusional, nos podemos ver con determinados grupos sanguíneos con un stock bastante bajo. Ahora, por ejemplo, esta mañana, que lo hemos visto, pues todos los grupos sanguíneos están justitos, pero hay un problema mayor con el A positivo, por ejemplo. Pero a lo mejor dentro de 3 días es el cero positivo el que plantea problemas. El mensaje es que todos los grupos sanguíneos son necesarios, animamos a todo el mundo que venga a donar, más en esta época que parece que tenemos la cabeza en vacaciones, en estar un poco más con la familia, en estar más distraídos, pero intentar sacar esos 20 minutitos para acercarnos a alguna colecta, donar sangre y así ayudar para que los hospitales puedan realizar los tratamientos de nuestros enfermos. Incluso se han llevado a cabo campañas, se han incrementado campañas con algunas instituciones como la de Únete al Club de los 300 con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que estará activa hasta el próximo 30 de septiembre. Sí, nosotros durante todo el año vamos realizando determinadas campañas. Hay unos periodos en los que las intensificamos, como puede ser Navidad, como puede ser verano, y la idea es esa. La idea es que la población tenga conciencia de que la donación es una necesidad diaria, de que donen de forma regular. Nosotros intentamos cumplir el objetivo de fidelización, que las personas que donen se acuerden y vuelvan a donar esas 3-4 veces al año y así pues en nuestros hospitales poder realizar esa terapia transfusional con los enfermos que tanto lo necesitan. Fernando Mederos, supervisor de extracción del Instituto Canario de Hemoterapia y Modonación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por dar voz a la donación y facilitar esta publicidad. El mensaje está claro, estamos en verano, pero tenemos que seguir donando sangre porque nuestros hospitales necesitan de 300 donaciones diarias. Pues ahí queda ese mensaje en el que insistimos, sobre todo ahora en verano, mucha gente deja de donar, pero en los hospitales se sigue trabajando. Y considerado como uno de los artistas más emblemáticos de la denominada generación de los 70 en Canarias, Juan Hernández es homenajeado a través de una retrospectiva en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en el CAM de Gran Canaria. Un artista imprescindible que dejó un legado de gran calidad artística, pero que con una muerte prematura hizo que aún hoy sea un desconocido en muchos lugares de las islas. Juan Hernández formó parte de lo que se denominó como la generación de los años 70 y desgraciadamente un accidente de tráfico, ¿no?, truncó una carrera absolutamente, digamos, excepcional, ¿no?, con 32 años. Es asombroso, ¿no?, ver cómo en un periodo de prácticamente 10-12 años la cantidad de
de obra, no solo que produce, sino el proceso y transformación y evolución que se produce en esos años y la alta calidad de todas sus propuestas artísticas, ¿no? Porque precisamente él arranca de estas series en blanco y negro, donde de alguna forma hay unas referencias o influencias de lo que serían aquellos grandes referentes como fueron Manolo Millares o el Antonio Saura, ¿no? Él comienza desde una abstracción monócroma, ¿no? En blanco y negro básicamente, y determinados acontecimientos en su vida hacen que se vayan produciendo revelaciones, descubrimientos que influyen directamente en su producción artística. De repente uno se sorprende porque ve que hay una explosión de color, ¿no? Y una explosión de color de una forma, digamos, puntillista, que nos recuerda a los primeros impresionistas o preimpresionistas, pero también hay unos fondos o campos de color que nos recuerdan a los trabajos de Rothko o incluso de Clifford Steele, etc. Decide en un momento dado incorporar elementos formales que tiene a su alrededor. Eso se va incorporando dentro de lo que sería el ámbito de investigación sobre la abstracción y el color, donde la cafetera aparece como una metáfora del amor, porque el amor va de alguna forma recorriendo también muchas de sus series, donde aparece Cupido, ¿no? Hay una obra fundamental en la exposición donde hay una flecha justo en la mitad de la composición y donde podemos ver 2 mesas y 2 cafeteras. Como le quita el sueño cuando él se enamora, pues probablemente se estuviera debatiendo entre 2 amores. Es una obligación con respecto a Canarias, de ir reivindicando, ir investigando aquellas figuras que realmente, aunque hayan tenido una trayectoria, digamos, no muy extensa, pero una obra sí extensa y que han sido fundamentales. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad histórica para poder transmitir, digamos, esta aportación a nuevas generaciones. Pues con la obra del artista Juan Hernández ponemos punto y final a esta mañana de lunes. Toda la actualidad en los próximos servicios informativos en Canarias Radio y en nuestras redes sociales. Mañana mucho más a las 8 menos cuarto para decirles buenos días Canarias. Que disfruten de la jornada. Adiós.